Advertencia. El siguiente video relata los eventos que ocurrieron en la antigua comunidad de Amino e involucra dramas que en su momento fueron bastante fuertes y en los cuales algunos usuarios hicieron cosas las cuales no pensamos que estuvieran bien. Sin embargo, es importante recordar que varios de estos dramas ocurrieron hace más de 5 años, y no creemos que sea justo o necesario ir a molestar a esta gente acerca de esto cuando probablemente no solo se arrepienten de esto, sino que también varios de estos usuarios eran en ese entonces niños, algunos tenían tan solo 13 años. Así que, por favor, si conoces a alguno de los usuarios en este video y consideras que hizo algo grave, por favor comprende que han pasado varios años desde entonces y que la mayoría de nosotros nos arrepentimos. Muchas gracias. Además, otra cosa. Trigger warning. Discusión de un intento de suicidio y acoso sexual en línea. A mí no. ¿Qué más puedo decir? Esta aplicación es una muy controversial hoy en día entre sus usuarios y ex-usuarios, especialmente debido a toda la controversia que ocurrió a través de sus varias comunidades. Ni que hablar de que gracias a que la mayoría de usuarios en la aplicación eran niños menores de edad, había un montón de abuso por parte de los usuarios que ya eran adultos, y un montón de otras cosas horribles, y no me van a empezar con el estado actual de la aplicación, por Dios. Sin embargo, como un ex-usuario de la aplicación, si bien estoy completamente de acuerdo con la gente que afirma que la aplicación era una mierda y que no quiere pensar en ella debido a sus malas experiencias en esta, algo que ha de decir es que, a pesar de todo eso, no puedo evitar tener buenos recuerdos. Buenos recuerdos de cuando era simplemente un niño de 13 años y me la pasaba escribiendo blogs, hablando en chats con gente nueva y roleando. En algunas cosas de la aplicación, a decir, era muy buena, permitiéndote un grado de customización de chats, perfiles o blogs que no he visto en casi ninguna otra aplicación. A pesar de todo lo que dije, no significa que mi historia en Amino no haya tenido ningún problema, en absoluto. Pero fue algo que me ayudó a crecer, y sin haber estado en Amino cuando estuve, no creo que sería la misma persona que soy hoy en día. Así que, en celebración, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia. Una sobre una comunidad con usuarios los cuales hablaban de todo menos la temática que era la comunidad. Una comunidad la cual le guardo mucho cariño por tener las primeras personas que llamaría amigos en internet. Estás viendo Amino como aplicación es un poco como una ensalada de otras redes sociales. Es como un intento de mezclar Twitter, un poco de Reddit, foros de internet e incluso ya hasta tiene shorts. La forma más fácil en la que se puede explicar la aplicación es simplemente mostrando cómo la navegamos. Primero tienes la aplicación en sí, la cual tienes tu cuenta general para Amino. Y dentro de esa aplicación puedes buscar varias comunidades. Dentro de una comunidad tienes múltiples cosas que puedes ver, como el panel de blogs, los destacados que muestran los blogs más relevantes seleccionados por el staff de la propia comunidad. Estos miembros del staff no son elegidos por la aplicación como tal, sino más bien el creador de la comunidad los elige, ya que las comunidades son creadas directamente por los usuarios. Además de los blogs, también hay otras pestañas como la carpeta compartida, donde todos los usuarios pueden subir las imágenes que ellos quieran, de cualquier tipo. Una pestaña de chats públicos que son creados por los miembros de la comunidad, y los propios chats que también incluyen los mensajes privados, grupos de chats privados y los chats públicos ya mencionados, entre muchas cosas más. Además, si bien esto no está construido por Amino como tal, una práctica común de los usuarios es hacer concursos, los cuales dependiendo de la comunidad se organizan de diferentes formas. Pero en Super Mario Amino se organizaban por miembros del staff y los miembros en general.
En esos concursos se podían ganar cosas como roles, los cuales son pequeños subtítulos o tags que se asignan en tu perfil por parte de alguien del propio staff, o monedas Amino Coins, las cuales son una moneda de la aplicación, con lo cual no puedes hacer mucho, pero con 500 monedas podías comprar Amino Plus, que te daba acceso a más funciones como decoraciones en tu perfil, stickers, burbujas personalizadas del chat y demás. Finalmente, una de las costumbres principales en casi todas las comunidades de Amino hispanohablantes es la del roleplay, o juego de roles, como se diría en español, supongo. Esto creemos que es suficiente información para poder empezar a hablar de la historia de la comunidad de Super Mario Amino, la cual empieza hace ya bastantes años, justamente en el año 2016. Nuestra historia comienza con una persona llamada Maxi, o como era conocida normalmente en la comunidad, Mario Gaming, cuando en abril de 2016, un youtuber llamado Didadic28 sube un video promocionando Minecraft Amino en español, lo cual llama la atención de Maxi. Algo que le llamó más la atención es ver cómo Super Mario, una de las mascotas y franquicias más grandes de los videojuegos, no tenía una comunidad correspondiente, al menos en español. Es por esto que el 2 de julio de 2016, Mario Gaming crea Super Mario Amino, bajo el título de Mario Bros. En español. Sí, sabemos que hay un problema muy grande en ese nombre, pero aún no llegamos a eso. Lamentablemente no pudimos contactar a Maxi para la realización de este video, aunque nos hubiera encantado poder hacerlo. Sin embargo, tenemos un comentario que él mismo dejó en su muro acerca de los inicios de la comunidad. Al principio pensé que la comunidad no iba a llegar a nada, que se iba a caer en el olvido, tal como Club Penguin Amino, Undertale Amino, etc. Y Maxi tenía razón, porque esta nueva comunidad de momento estaba teniendo dificultad encontrando su nicho. Y sí que le tomó tiempo hacerlo. Sin embargo, algo ocurriría un par de semanas después de la creación de Mario Bros. En español, que cambiaría el destino de la comunidad para siempre. Llegaría la figura, que es ciertamente la figura más influyente y reconocible en todo Super Mario Amino. Una persona a la cual cambiaría el transcurso de la comunidad a una plena dictadura. Hablamos de nada más y nada menos que el señor Zippy. Zippy era un usuario previamente activo en Ichigo Amino, el cual era fan de Super Mario. Y algo que dejó en claro, que no podría ser olvidado incluso aunque hubiera dejado la comunidad al día siguiente, es que él marcaría huella de forma imborrable en Super Mario Amino. Inmediatamente al entrar a la comunidad, y con el principal propósito de hacerlo, Zippy escribe el blog llamado No se dice Mario Bros., el cual es el blog más visto de toda la comunidad hasta el día de hoy, consiguiendo más likes que ningún otro hasta la fecha. En este blog, Zippy argumenta que decir Mario Bros., como hacen en muchas comunidades hispanohablantes y muchas personas en países de habla hispana, es completamente erróneo, debido a que Bros no es un apellido. Además, citando varios casos en los cuales la palabra Bros es removida del título de los juegos, como en Super Luigi U, en el cual tachan la palabra Bros, siendo que Mario no es un personaje realmente en este juego. Hello, it's a me. En este blog quería aclarar una confusión muy común con el término de Mario en los países de habla hispana. Muchos se refieren a Mario como Mario Bros, cuando no es así. Me explico. Los términos Super Mario, Mario y Mario Bros tienen significados diferentes en la saga. A continuación explicaré el significado de cada término. Mario se refiere al fontanero bigotón como persona, en cualquiera de sus transformaciones. Super Mario se refiere a Mario en forma super, es decir, cuando toma un champiñón o le atacan teniendo algún power-up. También puede referirse a la saga en general, de todos los juegos del personaje. Mario Bros. Este es el término que erróneamente se suele usar para referirse a Mario,
pero en realidad la palabra bros es una abreviatura de la palabra inglesa brothers, que significa hermanos. Por lo cual el término Mario Bros se refiere a la unión de Mario y Luigi, como los Mario Brothers. También es el título de un juego de NES llamado Mario Bros. Por lo tanto, referirse a Luigi como Luigi Bros es completamente erróneo, pues el único Luigi Bros es una versión modificada del anterior juego, que aparece como un desbloqueable en Super Mario 3D World. Como ejemplo, tenemos el juego New Super Luigi U, en el cual la palabra Bros está tachada porque en el juego no aparece Mario. Ese mismo día, Zippy le pide a Mario Gaming que si puede cambiar el nombre de la comunidad de Mario Bros en español a Super Mario Amino en español. Y el resto fue historia. Zippy como usuario ya inmediatamente al entrar dejó su marca en la comunidad. Pero si eso no fuera suficiente, una semana después de entrar, Maxi ascendió al Zippy al líder de la comunidad. Y ahí fue cuando su dictadura verdaderamente empezó. Sin embargo, Super Mario Amino, a pesar de haber recién tenido este momento tan importante en su historia, todavía demoraría en crecer a tal punto que fuera una comunidad activa. Y por lo tanto no tenemos demasiada información relevante de lo que ocurriría meses después de todo esto. Simplemente la comunidad existía, pero no pasaba tampoco demasiado. Igualmente 2016 fue el año más difícil de investigar para este video, más que nada por el tiempo y por la poca información que hay realmente de tanta antigüedad. Adelantémonos al 18 de noviembre. La comunidad y su poca actividad llegaría a tal nivel que un miembro del equipo Amino, que es el equipo directamente de la aplicación que se encarga de moderar lo que ocurre en las comunidades más importantes, le demanda más actividad al staff en ese entonces, el cual solamente consistía en ese momento de Zippy, un Bowser del cual no tenemos ni la más mínima idea de quién era o de su información, y el propio Maxi. Zippy se tomó esto muy en serio, y por lo tanto decide nombrar curadores, que sería Thunder, usuario que tiempo después se volvería líder agente, Blue Dragon y Zapato, que fue invitado por parte de Zippy desde otra comunidad. Sin embargo, este no fue el único evento relevante que ocurrió en noviembre de 2016, siendo que una semana después, otra de las usuarias más centrales de la comunidad se uniría a esta, quien ayudaría a darle a Super Mario Amino la identidad que tanto necesitaba. Su nombre, Naomi Kudenace Mónica. Inicialmente habían entrado como Marisa Claus, y eventualmente en los años cambiándose el nombre de Naomi a simplemente Cutie. Cutie fue una usuaria la cual estaría en el centro de varios eventos históricos en la comunidad. Si bien no dejó un impacto tan inmediato como lo hizo Zippy, ella fue aún así una de las usuarias más influyentes de todo Super Mario Amino. Sin embargo, en estos momentos no hay mucho que comentar respecto a esta usuaria durante estas épocas. Más tarde, el 1 de diciembre, se crearía la aplicación Koopa Amino para Mario. Una práctica que solía hacer la aplicación de Amino era crear aplicaciones independientes para sus comunidades más importantes. Y resultó que Super Mario Amino tuvo suerte, ya que Super Mario Amino ahora tenía su propia aplicación en la Play Store. Y por esto mismo, Super Mario Amino comenzaría a tener mucho más tráfico de usuarios. Pero no tanto como el supuesto milagro navideño que salvaría a Super Mario Amino de la actividad y la volvería finalmente la comunidad más activa de Super Mario en español. El 23 de diciembre de 2016, el youtuber que subía principalmente Super Mario Maker, Dayak, promocionaría Koopa Amino para Mario en uno de sus videos. Y esto, junto con el creciente aumento de la popularidad de la aplicación de Amino en general, culminaría de forma algo lenta con Super Mario Amino convirtiéndose en la comunidad de Super Mario más popular en español dentro de Amino. Incluso ese mismo día se había unido otro miembro muy influyente en la comunidad, Link, o también conocida como Mar, quien eventualmente se volvería también el líder de la comunidad. Sin embargo, si bien la comunidad estaba creciendo exponencialmente y había razones para estar felices, no todo era color de rosas. Zippy expresó en un mensaje en el antiguo chat de líderes y curadores que él siente que,
Pienso que deberíamos cambiar las normas de la comunidad. Veo las actuales demasiado estrictas y creo que limitan un poco el contenido. Ser un poco menos severos con el off-topic y demás. Si bien estas preocupaciones parecerán menores, algo que es muy importante recalcar es lo adelantada que estaba a su tiempo esta preocupación de Zippy. Parecerá paranoico, pero quizás era tan solo un vistazo de lo que vendría en los siguientes años. 2016 fue un año de establecer la comunidad. Si bien esta misma todavía le faltaría un poco más para encontrar su identidad completamente, todo eso sembraría las semillas para lo que es considerado Super Mario Amino, la era dorada. ...2017 es considerado por muchos la era dorada de Super Mario Amigo, un periodo donde no había mucha toxicidad en la comunidad y empezaron a aparecer muchos blogs de excelente calidad por ese entonces, por no mencionar la creación de los chats más icónicos y activos de la comunidad, y que fue el año donde muchos miembros activos, además de los más influyentes, se unirían a SMA. Pero empecemos desde el comienzo del año. El 5 de febrero, Maxi decide retirarse del puesto de líder, citando una falta de tiempo, aunque no lo haría oficialmente hasta el 1 de mayo de ese año, cuando Zippy fue ascendido a líder agente. Mientras tanto, Maxi decidió quedarse inactivo como líder agente de la comunidad, y durante ese tiempo, nuevos curadores se fueron uniendo al staff, como Zuculenta, Zapato hizo su regreso, y además se unen otros curadores, como Dois y JGA. 5 días después del ascenso de Zippy a líder agente, entra otro usuario importante para la historia de Super Mario Amigo, Goka, o como era más conocido en Super Mario Amigo, Dio. Goka, a diferencia de Dio, no era un vampiro, sino una persona normal y corriente que decidió unirse a la comunidad, y si bien este no formaría parte de ningún evento relevante de la comunidad inicialmente, este formaría parte de alguno de los dramas más grandes de esta, mayormente debido a su rol como líder de la comunidad que recibió eventualmente. También hubo varios cambios en el staff en ese entonces. El 2 de julio, Pigot renuncia a ser líder y el 1 de agosto hacen a Link curador. El 27 de julio, sin embargo, se uniría un usuario más que se encontraría en el centro de varios dramas en el futuro de Super Mario Amigo. Este usuario se llamaba The Dark Mix. The Dark Mix, o como era más conocido, simplemente Dark, fue un blogger bastante prominente en su entonces, pero también fue un miembro importante del staff, el cual sorprendentemente solo lo hicieron miembro del staff un día antes de que cumpliera un mes en la comunidad, en una época en la que la comunidad ya estaba mejor establecida. Además, Dark teniendo solo 14 años eventualmente se volvería líder de la comunidad, lo cual nos deja con preocupantes implicaciones para el futuro de esta. Esto sería una de las menores preocupaciones del momento de todas formas, siendo que alrededor de ese entonces, el 5 de agosto de 2017, comenzaría uno de los eventos de la comunidad más y mejor recordado por muchos, este evento siendo Invasión de Bowser de 2017. Ustedes, fans de Mario del mundo, seguramente ya me conocerán. Soy Bowser Morton Koopa, rey de los Koopa, pero puedes llamarme simplemente Bowser. Mi razón de estar acá es simple. Ya no me importa el reino champiñón ni la princesa Peach. Solo me importa mi propia venganza. Venganza contra Mario y todas las veces que me ha hecho quedar en ridículo. Aquí es donde quedan ustedes. Aquí consideran a Mario un héroe. Bueno, veamos qué tal les va con eso. Me quedaré aquí, en su comunidad. Este es mi nuevo reino. Lo he llamado a que venga, y he preparado mis más grandes trampas para el camino a su perdición. Mientras tanto, quiero que todos ustedes aquí se regocijen ante mi imagen y grandeza, porque una vez que acabe con Mario, ya no habrá más libertad, ni días soleados que esperar. Y aquel que se atreva a oponerse, conocerá el verdadero calor del fuego. La invasión de Bowser consistió de un evento de roleplay en la comunidad, en el cual una cuenta de Bowser, manejada por Zippy, invadió la comunidad y estaba en guerra para intentar adueñarse de esta. Se ofrecían 3 posibles opciones: unirte a la armada de Bowser, unirte a la élite del tiempo liderada por Link,
o ser neutro en la guerra, y cada bando tenía su respectivo chat. La parte más graciosa, sin embargo, en nuestra opinión, es el hecho de que la resistencia pareciera que fue algo imprevisto dentro del evento, según la admisión de Zippy en la cuenta de Bowser. Pero en fin, lo que realmente me trae hasta aquí es el hecho de que la aparición de esta posición fue algo que no estaba previsto por mi parte. Quiero explicarles, todo mi empeño es en acabar con Mario, y necesito hacerlo. Por lo cual, quiero que mi hermana se encargue de batallar contra cualquier opositor, mientras yo personalmente me encargo de mis asuntos, con un equipo especializado para ello. No fue un evento de roleplay cualquiera, sin embargo. La comunidad entera fue dominada por Bowser. La decoración de la comunidad fue cambiada para mostrar la llegada de Bowser a la comunidad. Miembros del staff como Thunder hicieron un blog llamado Explicaciones, hablando de lo que estaba pasando con la dominación de Bowser y de qué iba el evento. Fue un evento de roleplay que no afectó a un solo chat, afectó a toda la comunidad. La invasión de Bowser fue posiblemente el mejor evento que tuvo SMA en ese entonces y para siempre. Fue un evento del cual incluso años después no podías hablar con otros miembros del pasado de Super Mario Amigo sin que alguien mencionara la invasión de Bowser. Fue verdaderamente la era dorada de SMA. Siguiendo adelante, si bien no tenemos una fecha exacta de cuándo ocurrió esto, podemos asumir que poco después de la invasión de Bowser, llegó un usuario nuevo a la comunidad, el cual fue uno de sus miembros más amados pero más odiados también. Un usuario el cual, similarmente a todos los anteriormente destacados, dado el tiempo se encontraría en el centro de un drama entero, y su nombre era Bowser, el rey de los Koopas. Si bien su cuenta fue borrada por él mismo, sería una desgracia hacia un vídeo de la historia de Super Mario Amigo no hablar sobre Bowser. Bowser llegó a ser uno de los miembros más conocidos de todo Super Mario Amigo, principalmente gracias a su chat público, el Castillo de Bowser, el cual era un chat de rol en el cual Bowser obviamente era el moderador, y cada cierto tiempo había eventos interesantes dentro del propio chat. Si bien no vamos a indagar sobre ninguno de estos eventos en este vídeo o los de otros chats populares, no podemos dejar suficientemente en claro que el Castillo de Bowser fue uno de los chats más grandes de la comunidad. Hablando de chats influyentes, no tenemos exacta confirmación de cuándo pasó esto tampoco, siendo que este chat parece ser que se volvió Lost Media durante la investigación que hicimos de la comunidad. Sin embargo, sabemos que alrededor de mediados de 2017 se crea uno de los teams de Super Mario Amigo más influyentes que jamás hubo. Se trata de nada más y nada menos que los Current Walkers. No sabemos exactamente cuándo empezaron a haber teams en Super Mario Amigo. Sin embargo, es seguro decir que Current Walkers fue uno de los primeros teams de la comunidad, y uno de los más populares de hecho. La historia de los Current Walkers es una historia tan vasta que quizás sería suficiente para que fuese su propio vídeo, porque este team logró sobrevivir más allá de Super Mario Amigo y sigue existiendo hoy en día como su propio servidor de Discord. Sin embargo, la historia de los Current Walkers no es lo que estamos acá para explorar, aunque sí vamos a cubrir un poco cuando sea relevante para la historia de SMA. Siendo fundados por Curie, los Current Walkers básicamente consistían de la gente que Curie considerase suficientemente cool para entrar al team, lo cual es algo que eventualmente causaría problemas, pero ya nos adentraremos a eso. Además, en 2017 se une Vane, o como se llamaba en su momento Pixtorth, una usuaria la cual eventualmente se volvería curadora y líder de la comunidad. Finalmente, otro miembro importante de la comunidad que se unió en 2017 fue Shroop, quien fue central a algunos dramas de la comunidad. En general, si bien no queda mucha información restante acerca de 2017, fue un año generalmente conocido por ser la era dorada de SMA, según escribe Gray, una usuaria regular de la comunidad desde sus inicios. El caso, lo poco y lo más importante que recuerdo de Super Mario Amigo en 2017 es que era el año menos tóxico y problemático de toda la comunidad. Todos hablamos entre nosotros sin juzgarnos ni nada, solo pendejadas se podría decir, había muchísima actividad y todos eran amables. De hecho, en Super Mario Amigo es donde me informé más sobre el roleplay escrito, que lo amé hasta el día de hoy y lo sigo haciendo actualmente. No recuerdo quién me lo enseñó en específico, pero el caso es que ahí es donde aprendí y gracias a ello es que conocí a muchas personitas que adoro y recuerdo con cariño hasta el día de hoy. Sin embargo, si bien las cosas continuarían bien por un tiempo, similarmente a como en 2016 se plantaron las semillas para que Super Mario Amigo florezca, en 2017 y 2018 empezaron a plantarse también algunas de las bombas, que tarde o temprano terminarían explotando.
y en 2018 algunas de esas bombas empezaron a detonar. ...2018 fue también considerado uno de los años buenos para SMA. Sin embargo, este fue un año que trajo un montón de problemas en múltiples áreas de la comunidad, dramas entre usuarios e inclusive acoso por parte de miembros del staff a ciertos usuarios. Por no mencionar que fue el año que sembraría las semillas de la tormenta que estaba por venir. Sin embargo, es remarcable decir que el año empezó relativamente normal. El 7 de enero, Link es ascendido a líder, y el 16 de febrero, Nagisa deja de ser curador y entran dos nuevos curadores, Goka y Kyuri. El 13 de febrero se organizan los SMA Awards, un evento organizado por Hat, el cual era curador en ese entonces, Yoshio y Princess Bowser. Este evento se trataba de un concurso en el que los usuarios elegían un mejor dibujante, mejor blogger, mejor escritor, mejor editor, mejor curador y mejor líder. Si bien no tenemos los resultados de este evento debido a que Hat borró su cuenta, este fue un evento grande en la comunidad, que de hecho volvería a ser intentado en el futuro, aunque ya veremos cómo salió eso. Sin embargo, en una fecha no especificada de febrero, entraría un usuario a la comunidad, el cual se volvería de los más conocidos de toda la comunidad, y uno el cual estuvo involucrado en varios dramas de esta. Él y sus compatriotas nunca se rindieron. Su nombre era Curious Guy. Curious Guy era un usuario algo particular. Fue un blogger bastante popular y reconocido de Super Mario Amino. Pero no fue solo un blogger reconocido de la app. También fue un ávido crítico del staff y de otros creadores de blogs. Si bien algunos han llegado a afirmar que sus blogs son atemporales, es opinión del guionista de este video que los blogs de Curious Guy no eran para nada tan remarcables. Algunos hasta siendo copiados de youtubers que veía, a veces intencionalmente y a veces no. Sin embargo, el impacto de sus blogs en la comunidad es completamente innegable. No hay mucho más que decir con respecto a Curious. Fue un usuario con sus fans en la comunidad, pero también que tuvo sus conflictos con varios otros usuarios dado el tiempo. Hablando de conflictos, por comienzos del año ocurriría el primer gran drama de toda SMA. Un drama involucrando al recién introducido usuario Shrub, a la comunidad y a los Kyurem Walkers. Verán, Shrub realmente quería entrar a los Kyurem Walkers, y también le pedía dibujos a Kyuri. Y esto llegó a tal extremo que en la visión de los miembros de los Kyurem Walkers era más allá de la parodia, al punto en el que Shrub terminó siendo baneado de la comunidad y creó muchas multicuentas con las que intentó volver a esta. Y estos eventos harían que ocurra el video más icónico que existe de todo Super Mario Mino. Un video el cual relata una historia sobre este drama. La tengo XXL Ban Expansion. Publicado originalmente el 9 de julio de 2018, La Tengo XXL relata la historia del baneo de Shrub, además de otros temas que no vamos a cubrir en este video en relación a su baneo. Sin embargo, este video es una de las piezas de iconografía más importantes de todo Super Mario Mino. Como dirían los jóvenes, es verdaderamente cine. Sin embargo, la investigación estaría incompleta sin tener otra perspectiva. Consultamos con Shrub, el mismo, para ver su punto de vista de la situación y ver qué opina al respecto hoy en día. A ver, yo me uní el 31 de diciembre de 2017. No recuerdo mucho de esa época,
Pero básicamente lo importante es que era insoportable, y empecé a ganarme a mis enemigos entre los populares, véase los que llevaban el Kieran Walkers. Por febrero del 2018 me hice muy amigo de una persona que se llamaba Ser Luigi64. Muchos lo recordarán porque fue mi evento canónico, uno de los 2 motivos por los que me echaron de la comunidad. Nos hicimos súper amigos, de hecho creo que yo sentí algo más por él. Igual por eso mi reacción tan desproporcionada. Él era una persona muy sensible, así que se le iba la pinza a veces y se peleaba contigo, sin saber muy bien por qué. De hecho, todos le conocéis por no temblarle el dedo a la hora de meterle un bloque a alguien. El caso, no sé qué pasó. Un día se enfadó conmigo y a mí me dio mucha tristeza. Esa tristeza y ganas de volver a arreglar todo, porque en el fondo estaba enamorado, se fue transformando en enfado, porque el tipo también se ponía a meterse conmigo y esas cosas. Entonces hice ese video que todos conocéis, en ese entonces se llamaba Yoshi Azul. El segundo motivo fueron los Kieran Walkers. Vi que todos llevaban el hashtag y simplemente quería ser amigos, así que le pregunté a Naomi, pero como le caía mal a ella y todos pues naturalmente me comí una mierda. No recuerdo haber insistido tanto como se pinta si os digo la verdad, pero no descartaría haber preguntado más de lo necesario. Al final me sentía muy solo y todos se metían conmigo, y supongo que con razón, sobre todo Naomi y Bowser que aprovechaban la mínima para hacerlo. Total. Horas después de subir el video, me aparece Yoyo por privado soltándome una salta de barbaridades que eran para echarse las manos a la cabeza, y posteriormente me banearon. Sinceramente, esto me hace pensar que siempre quisieron echarme y usaron lo de Yoshi Azul como una excusa para hacerlo de forma no fraudulenta. Obviamente lo que hice estuvo mal, y luego volví con varias multicuentas, y SMA también me vino a jugar durante ese tiempo. Fue mutuo. Este fue uno de los primeros eventos de drama en la comunidad, que fue grande en el sentido de que casi todo el mundo que era activo en la comunidad sabía acerca de esto. Y esto desafortunadamente crearía un estándar hacia el futuro, en el cual varios de los dramas que hubieron en la comunidad fueron enormemente publicitados hacia toda la comunidad. Esto, damas y caballeros, sería un evento crucial en la creación de la identidad propia de Super Mario Amino. Pero para mal. Sin embargo, hablando de la identidad de Super Mario Amino, algo que no podemos pasar en este video sin mencionar es los varios concursos, equipos y memes que se harían en 2018. 2018, a pesar de los dramas, fue un año en el cual la identidad de Super Mario Amino se cementaría aún más, con la introducción de cosas como packs de stickers a Amino, los cuales usuarios podían crear, y ahí dio lugar a la creación de muchos memes por parte de los usuarios, no solo de los usuarios sino también de todos los medios que les interesaban. Super Mario Amino era una comunidad peculiar en que, si bien la temática de la comunidad era de Mario, la mayoría de gente hablaba de cosas que no tenían que ver con Super Mario para nada. En los Kieran Walkers, por ejemplo, la gente hablaba mucho de JoJo's Bizarre Adventure, y años después la comunidad se llenaría de gente haciendo rol como personajes de Ace Attorney. Además, los Kieran Walkers no era el único team que existía por ese entonces. Algunos de los más conocidos incluían el team de Lunatics, Steam Star Bloggers, Team Subnormales, entre varios otros teams. Y los teams, una práctica que solían hacer era la de crear concursos en los cuales generalmente había una recompensa por ganarlos. Esto podría ser en forma de un título, los cuales generalmente requerían que se le pidiera al staff que los diera, Amino Coins, edits o dibujos hechos por miembros del equipo. De hecho, veamos brevemente algunos de los concursos más populares que subieron en SMA, principalmente Astofusión y Astofanfic. Estos dos concursos fueron de los más populares de su entonces. Astofusión fue organizado por Team de Lunatics y anunciado por Toad Verde, quien era líder del team en ese entonces. El concurso consistía de hacer una fusión de dos personajes de tu elección. Astofanfic, por otra parte, fue organizado solo por Toad Verde con Bowser, el rey de los Koopas, de segundo juez, y consistía en escribir un fanfic de Mario que tratase sobre lo que quisieras. Hubieron muchos participantes para ambos concursos, sin lugar a dudas muy talentosos. Y si bien no vamos a leer ninguno de los fanfics en este video, siendo que generalmente los fanfics en SMA eran muy largos, sí me gustaría mostrarles quiénes participaron, los cuales para concursos de SMA fueron muchos. Siguiendo con el video, no tenemos fecha exacta, pero en junio de 2018 ocurre la segunda invasión de Bowser. Esta vez el rol de Bowser siendo tomado por Bowser, el rey de los Koopas, en vez de Zippy con su cuenta alternativa. No queda mucha información restante acerca de la segunda invasión de Bowser, siendo que especialmente todo lo que ocurrió por el lado de la rebelión
ocurrió en un chat privado, el cual ninguno de los investigadores fue capaz de acceder de nuevo, posiblemente porque todos se salieron de ese chat una vez se terminó el evento. Sin embargo, este evento fue más que nada de lo mismo, excepto que no era una cuestión tan pública. Bowser lo que haría sería pedirle el banner de un chat a un moderador de un chat y añadirle una bandera de Bowser para mostrar el avance de la conquista del reino de Bowser sobre los chats de SMA. Sin embargo, antes de que la rebelión oficial comenzara, varios miembros crearon una bandera del reino champiñón y empezaron a ponerla en chats para significar que estaban en contra de la dominación de Bowser del Amino. Esto fue mayormente organizado por Curious Guy, quien estaba muy metido en el rol de la Segunda Guerra y empezó con la rebelión poniendo la bandera del reino champiñón en su chat que tenía en ese entonces, la discoteca Shy Guy. Esta es la mayoría de la información que tenemos sobre este evento que podemos corroborar. Existe información anecdótica pero muy poca. Sin embargo, este evento de Bowser fue, según varios miembros del staff de ese entonces, como Dark, un evento muy desorganizado que fue desastroso. Y vaya que desastroso fue, porque nadie podría imaginar lo que ocurriría que iba a hacer que este evento terminara abruptamente. El 18 de julio de 2018, Zippy publicaría un blog renunciando a su rol de líder agente en SMA, dándoselo a Thunder. Esto no solo generó un montón de memes en la carpeta compartida acerca del asunto, sino que además fue un evento que cambió la historia de Super Mario Amino para siempre. Un evento que marcó un antes y un después. Por no decir un evento que dejó a toda la comunidad en completo shock. Para este video decidimos preguntarle a Zippy al respecto de por qué se retiró de su rol de líder. Esto fue lo que tuvo que decir. Fue justo en medio del segundo evento de Bowser. Simplemente veía ya el estar en la comunidad demasiado demandante y ya no me entretenía. Además del fracaso del evento que yo estaba organizando, que a mi parecer fue porque no le pude dar el mismo tiempo e importancia que el anterior, pues me hizo pensar que tal vez ya debía dejar el puesto. De hecho, lo dije en mi blog, parecía más un trabajo que algo que hacía por disfrute. Por eso lo vi mejor dejar el puesto. Y cuando Zippy dejó su rol de líder agente de SMA oficialmente, el evento se acabó, dejando a prácticamente todos los involucrados en la comunidad en el evento con un mal sabor de boca. El retiro de Zippy fue fácilmente uno de los eventos más importantes que tuvo toda la comunidad. No solo fue devastador, sino que además Zippy retirándose haría que todos sus temores acerca de la comunidad que antes estaba ahí para parar se volvieran realidad. Leer el blog de retirada de Zippy hoy en día te da bastante contexto de por qué las cosas de después ocurrieron. Entro en la comunidad y lo primero que veo son montones de notificaciones. Las leo todas, pero la verdad no quiero hacerlo. Lo hago porque es mi trabajo. Y ese es el problema. Yo siempre he tenido una filosofía en cuanto a ser líder o curador. Sé un usuario, no un empleado. No me gusta cuando los equipos se toman demasiadas preocupaciones en su liderazgo. Eso se siente en la comunidad. Fue una de las razones por las que dejé Nintendo Amino. La cosa no se iría a la mierda inmediatamente, sin embargo cada drama se hizo más gordo que el anterior. Además, si recordamos, varios miembros del staff y usuarios normales eran niños preadolescentes que se tomaban las cosas demasiado a pecho. Lo que dijo Zippy en su blog de retirada, su razón para irse, fue una advertencia del martillo que estaba cerca de caer encima de SMA, y sí que cayó fuertemente. Si recordamos lo que dijimos antes, en 2017 y 2018, se plantaron algunas de las bombas que detonarían en la comunidad, y esta fue la bomba plantada más grande de todas. Poco sabíamos ninguno de nosotros que la siguiente bomba estaba cerca, muy cerca. Mientras tanto, un par de días después de Zippy renunciando, los usuarios de la comunidad, Toby y Darsko, crean el Observatorio, un chat de roleplay nuevo en la comunidad, que también se volvería uno de los chats de roleplay más populares de esta. Una diferencia que tenía el Observatorio con los otros chats de rol es que tenía una narrativa principal por la cual transcurría a través de sus varios eventos. A diferencia de chats como el Castillo de Bowser, en el cual los eventos tenían historias contenidas, la historia del Observatorio era continua. Le preguntamos a Darsko para que nos diera más detalles sobre el plot. El plot del observatorio, en un principio, era simplemente viajar por dimensiones usando como base, bueno, el observatorio. Al principio era algo como, vamos a recolectar estrellas y potenciamos la nave para viajar por más mundos. Mientras más pasaba el tiempo, la historia fue cambiando bastante.
De la nada, un Digimon se presentó como la amenaza final, y la misión pasó a cazarlo por los mundos para evitar que se resetee el universo. Algunos de los mundos fueron Pokémon, Sonic, League of Legends, Mega Man, etc. Y todo empezó porque estaban vacacionando en Angel Island y el Phantom Ruby los mandó al observatorio. Fumada histórica. Ciertamente el observatorio fue uno de los chats más icónicos de todo SMA. Quizás no tan conocido como su hermano mayor el castillo de Bowser, pero hubo una época en la que fue un chat muy popular ciertamente. El 7 de agosto hacen curadores a Fran y Alex KM. Alex KM importantemente era en ese entonces la pareja de Kyuri, y si bien se trataba de un usuario responsable, no era muy reconocido por el resto de la comunidad, lo cual se fue volviendo un problema más grande con el tiempo. El 8 de agosto, Dark sube su blog del Super Smash Bros. Ultimate Direct, y causa controversia acerca de lo que cuenta como off-topic en cuanto a blogs en la comunidad. Entre los críticos había usuarios como Curious Guy, Yosho Lau, entre otros. El 10 de agosto, la siguiente bomba detonaría. Y con ello ocurriría otro de los dramas más gordos que tuvo Super Mario Amino. Estamos hablando del acoso de Juan y Daisy Bros. El acoso de Juan y Daisy Bros fue probablemente uno de los momentos más intensos de 2018. Fue una instancia en la cual un montón de usuarios se reunieron para acosar al usuario, y tomó meses para resolverse totalmente la polémica. Para el propósito de esta sección y que sea lo más coherente posible, vamos a enfocarnos en lo que pasó con Juan y Daisy, que fue un problema que duró meses en solucionarse. Ignoremos el orden cronológico de los eventos de SMA temporalmente para enfocarnos en este arco. Muy bien, entonces, ¿quiénes eran Juan y Daisy Bros? Juan y Daisy fue un usuario de SMA, el cual su cuestión distintiva del resto de usuarios de la comunidad se trataba de que Juan casi todo el tiempo estaba haciendo roleplay como sí mismo y su hermana Daisy. Sí, esa Daisy. Juan utilizaba el roleplaying no solo en sus vlogs para hacerlo distintivo del resto de vlogs, sino que además de eso en charlas normales se ponía a hablar como Daisy también, la cual la caracterizaba como un personaje bastante sarcástico y que era bastante molesto para la mayoría de usuarios de SMA. Además, Juan era muy gran fan de Daisy, al punto en el que hasta le tenía disgusto a otros personajes como Rosalina o Waluigi. Esto último, si bien no fue la razón principal del acoso de Juan, fue uno de los desencadenantes. El 24 de junio, Juan subió un blog titulado Polémica, el caso de Waluigi, el cual lamentablemente es lost media, pero podemos presumir que este blog se trataba acerca del Smash Bros. Ultimate Direct hecho en el E3 de 2018, y de cómo Waluigi no llegó a entrar pero Daisy sí. Y Juan describiendo Daisy de la forma que lo hacía causó un drama total entre los usuarios que estaban en desacuerdo con él. Esto culminó a tal punto de que por una razón que no podemos exactamente confirmar, siendo que Juan borró todos sus blogs de su cuenta, el 10 de agosto de 2018 un montón de usuarios fueron a burlarse de Juan en su muro, una sección de comentarios dentro de un perfil, incluyendo no solo una curadora vigente, Kyuri, liderando parte de estas burlas, sino que incluso miembros de la comunidad que eventualmente llegarían a volverse incluso líderes de esta misma, específicamente Toby y Jess. Ahora, algo que nos gustaría dejar absolutamente en claro es que de nuevo, si bien no condenamos las acciones de estos usuarios, es absolutamente innecesario y estúpido ir a molestarles hoy en día debido a sus acciones. Lo que está a punto de ser expresado es una opinión de lo que debería de haber pasado en ese entonces, y no significa que estos usuarios merezcan ser castigados de ninguna manera hoy en día por sus acciones de hace más de 5 años. Eso dicho, es opinión del escritor de este guión, que este fue probablemente uno de los deslices más graves que el staff de SMA llegó a cometer jamás. Es la opinión del guionista que todos los usuarios involucrados en esta raid del muro del usuario merecían como mínimo tener su perfil ocultado temporalmente, y en el caso de la curadora inmediatamente remover su rol como curadora,
Sin embargo, si hubo una charla hacia los involucrados por parte del staff, claramente esto no fue suficiente, debido a que el 3 de octubre volvió a ocurrir. El 3 de octubre de 2018, la usuaria Jess posteó 2 memes en la carpeta compartida burlándose del usuario. Cuando fue confrontada por Curious, quien era un amigo de Juandi de ese entonces, Jess dijo que no pensaba parar. Ahora, evidentemente paró eventualmente, si no esto iría para siempre, pero creemos que esto podría haber parado mucho antes, y debería de haber parado mucho antes. Además, sabemos por lo menos que los perfiles de los usuarios no fueron ocultados debido a que para poder postularse a curador tienes que tener un récord limpio en la comunidad, algo que solo se medía a través del récord del perfil. Así que esa es la opinión del guionista sobre el asunto. Sin embargo, por más que me gustaría decir que terminamos con este arco acá, no lo hicimos. Porque el 5 de octubre, 2 días después de la publicación de los memes por parte de Jess, ocurriría algo que nadie se veía venir. El primer blog de drama de SMA. Polémica, Juandi Daisy, ya basta. Fue un blog escrito por Curious Guy, en el cual censurando los perfiles de los usuarios, intentó hacer un blog para intentar razonar con la comunidad y que la gente se diera cuenta de que Juandi no merece el odio que estaba recibiendo. Ahora, ¿esa era la intención que Curious Guy tenía? Sin embargo, ¿estaba justificado hacer este blog? Es opinión del guionista que no, en absoluto. Si bien existe la posibilidad de que el blog haya ayudado a parar el hate que Juandi estaba recibiendo, es opinión del guionista que Curious simplemente debió ser más insistente hacia el staff que la medida correcta en la situación era ocultar perfiles en vez de intentar hacer un blog de drama innecesario. Si bien no estamos de acuerdo con el comentario que dejó Dark en su blog, este dejó fuerte y claro en las primeras palabras esto. Te seré totalmente honesto y a su vez respetuoso con mi opinión. 1. Realmente no estabas obligado a hacer este blog. Volviendo a septiembre de 2018, entre medio de todo el drama de Juandi y Daisy, hubo otro evento importante para la comunidad. Este evento siendo las primeras postulaciones hechas en Super Mario Amino para ser curador jamás en su historia. Hasta la fecha, la forma en la que un usuario se volvería curador es si el staff del momento decidía que era capaz de tener el rol. Sin embargo, a partir de finales de 2018, eso todo cambiaría con las primeras postulaciones a ser miembro del staff. No hay mucho que comentar al respecto de estas postulaciones realmente, siendo que a diferencia de futuras postulaciones no hubo ninguna clase de problema por parte de los usuarios con estas. Y el 30 de septiembre, una semana después de que las postulaciones se anunciaran, se anunciaron los ganadores, estos siendo Toby y Nico. Además, el 17 de diciembre se funda Ausma, o la agencia de usuarios de Super Mario Amino, por Curious Guy. Curious Guy, teniendo 13 años en ese entonces, tenía la percepción de la realidad algo distorsionada, al punto de que creyó necesario en un punto ayudar al staff con la creación de Ausma. No tenemos mucha información acerca de Ausma, siendo que los chats fueron perdidos al tiempo. Sin embargo, por evidencia anecdótica y los recuerdos de Curious, además de su blog en el que anuncia la Ausma, podemos corroborar que esta historia es verdadera. Así que, ¿a qué se dedicaba la Ausma? Ausma era básicamente un grupo de usuarios los cuales investigaban sobre cuestiones que involucraban más de una comunidad. La creación de Ausma surgiendo debido a que un usuario, uno que iba por el nombre Marqués64, Lo siento por los problemas que te causé, Marqués. De verdad. había estado spameando su canal en SMA. Estuvo haciéndolo en Nintendo Amino también. Y Curious fue decirle a uno de los líderes vigentes de ese entonces de Nintendo Amino acerca de la situación para que la persona sea baneada en ambas comunidades. O eso es lo que creímos al principio, pero al revisar las fechas nos dimos cuenta que esto ocurrió en febrero de 2019. Por lo tanto, la verdadera razón de la creación de Ausma probablemente involucraba a Smash Ultimate Amino, siendo que un ex-staffer había estado spameando la comunidad en Super Mario Amino, y Curious junto con la Ausma hicieron un chat de grupo privado y Curious fue a confrontar al líder agente de la comunidad, Legic, acerca de este spam. No tenemos acceso al chat de grupo de Ausma en Smash Ultimate Amino o los mensajes privados con Legic de Curious debido a que Smash Ultimate Amino hoy en día tiene ingreso restringido. Sin embargo, la información ya existente era considerada suficientemente interesante para entrar al video, aunque no hubiera evidencia específica acerca de esto. El equipo de investigación nos gustaría darle una muy sincera disculpa al staff de Nintendo Amino por hacerles perder el tiempo con tonterías, al staff de Smash Ultimate Amino y a Marqués64 quien solo estaba promocionando su canal, lo cual no es un crimen. Y con eso terminamos la sección de 2018. ¡Wow! Como habrán notado, 2018, a pesar de sus dramas, diría que aún así fue uno de los mejores años para SMA. Algunos de los bloggers más icónicos entrarían a la escena, los dramas que había si bien grandes eran bastante menores que en comparación con lo que se estaba por venir, y en general 2018 a pesar de todo diría que todavía formaba parte de la era dorada de SMA. Sin embargo, nada nos prepararía ni a nosotros ni a nadie de lo que se estaba por venir.
Si lo que pasó antes fueron bombas, nadie estaba preparado para la bomba nuclear que fue 2019. Puede que los astutos entre ustedes se hayan dado cuenta de que 2018 en este vídeo ocupa más tiempo que la introducción entre 2016 y 2017 combinados. Bueno, les tengo noticias a esta gente, y es que 2019 no es solo el año en el que más cosas logramos encontrar y más cosas pasaron, sino que el documento de notas de referencia de este trabajo ocupa 3 carillas enteras de notas, y 2018 solo ocupa una carilla entera, así que sí, pónganse cómodos que vamos a estar aquí un buen rato. 2019 fue uno de los años más caóticos y locos en Mario Amino, ya que se terminaron los días de la era dorada y oficialmente entramos al año del puro drama en Mario Amino. Como Zippy temía una vez, la comunidad se volvió extremadamente seria. Pero como estuvimos haciendo hasta ahora, vayamos en el orden de los hechos. En febrero, el staff anuncia el regreso de un evento que puede que lo recuerden, que lo mencionamos al comienzo de 2018, los SMA Awards. Los Awards, habiendo sido un evento que casi sin controversia en su momento, fueron originalmente recibidos positivamente. Sin embargo, había una diferencia entre la ejecución de estos SMA Awards con los de 2018. Primero que nada, los SMA Awards de 2018 permitían que votaras a quien quisieras de la comunidad, siendo que para votar en las categorías tenías que comentar el nombre del usuario simplemente en el blog. Mientras que en los nuevos SMA Awards se elegían usuarios específicos y eran puestos en una encuesta. Las encuestas, solo permitiendo hasta 4 usuarios, causó el inconveniente de que no todo el mundo podía ser representado en la encuesta. Además, estos SMA Awards se organizaban mensualmente, a diferencia de los SMA Awards de 2018, que eran sobre todo el año entero de 2017. Esto no solo causaría fatiga en el staff, que tenían que organizarlo cada mes, sino que además los problemas con los SMA Awards y el drama que surgiría a través de estos se repetirían cada mes. Otro problema tiene que ver con una frase que empezó a repetirse en la comunidad por ese entonces por bastantes veces por Kiori, pero también por varios miembros dentro de los Kyoren Walkers, y luego varias gente ajena al grupo que no tenía nada que ver. Esta frase siendo la de la sobrevaloración en Super Mario Amino, lo cual causaría un montón de drama durante el año entero. Finalmente también tenemos a Curious Guy, quien según él mismo y un montón de sus amigos era considerado uno de los mejores bloggers de toda la comunidad, y eso generó una especie de complejo de superioridad por parte de Curious, lo cual causó drama cuando en algunos meses él no escribía blogs, no era incluido en las encuestas de mejor blogger o cuando alguien le ganaba a Curious como mejor blogger. Curious tenía un montón de cosas que decir acerca del proceso de hacer blogs, cosas que algunos otros usuarios también repetían. Por ejemplo, una crítica que hacía Curious a blogs más modernos era el uso de lo que él llamaba moldes. Un molde, según la visión de Curious, era cuando un blogger seguía una fórmula específica y no variaba la decoración de sus blogs, haciéndola igual en todos los blogs que hacía, y eso era algo que Curious veía como perezoso, a pesar de que él mismo era culpable de esto. Otras opiniones que Curious tenía en cuanto a blogs incluyen cosas como la prioridad de contenido escrito sobre nada, siendo que Curious veía como un problema el uso de separadores para rellenar blogs y consideraba que algunos de los calificados en los SMA Awards caían dentro de esto. Además, el shitpost... Hablemos de ello. El shitpost hoy en día se considera simplemente hacer memes o posts no serios en cualquier red social. Sin embargo, el término shitpost en Mario Amino se usaba para referirse a blogs de baja calidad. Como se podrían dar cuenta, lo que puede ser considerado shitpost o destacados es algo bastante subjetivo. Es decir, que no hay una métrica objetiva para medir esto.
Un shitpost podría ser considerado shitpost por ciertas personas y por otras no. Y un destacado podría considerarse merecedor de destacados o no, dependiendo de la persona. Curious, sin embargo, tenía una visión muy estricta de lo que él consideraba shitpost y lo que consideraba un blog destacado. Un shitpost tenía que tener 20 líneas de texto sí o sí. No importa si el blog contiene un dibujo hecho por un artista al cual le tomó horas de dibujar y mucho esfuerzo. Si el blog no tenía suficiente texto para él, era shitpost. Además, el uso de esos separadores mencionados anteriormente también era algo que Curious veía como un factor extra en que un blog realmente no tuviera contenido. Los SMA Awards no fueron lo que hicieron que Curious se pusiera en contra del staff, por lo que veía como ellos tomando las decisiones equivocadas de qué shitpost, qué es destacados y qué normas que él proponía deberían de llevarse a cabo, pero fue algo que definitivamente causó que el drama se volviera mucho más grande. Más tarde, el 1 de abril, ocurre el evento del Día de los Inocentes de 2019, un evento que se celebra anualmente permitiéndose hacer shitpost en la comunidad e inclusive destacando algunos de estos. Obviamente después se deshabilitaban todos los shitposts, pero fue un día en el que la comunidad se reunió para reírse un poco sin dramas, incluso se cambió la decoración de la comunidad por el día. No ocurrió mucho más destacable en la primera mitad del año realmente, siendo por fuera del drama mensual que se causaba por los SMA Awards. Fue una primera mitad del año bastante normal. Vamos a tener que saltar un par de meses en el futuro para ver por qué este año fue uno de los años más locos de toda la historia de Super Mario Amino. El 11 de agosto, todas las quejas de Curious culminarían en un blog, el cual, leyéndolo hoy en día, si bien apuntaba a algunos de los problemas existentes en la comunidad, probaría lo tan fuertemente que Curious tenía en su sentido de la realidad distorsionado a los 14 años. Este blog se llamaba Crítica al Staff. En un blog que Curious proclamaba ser su último blog, sabiendo que él estaba genuinamente esperando ser baneado por decir las cosas que dijo, Curious hizo una crítica al staff, criticando su moderación, eventos y el sistema de destacados que pusieron en pie. La crítica básicamente se puede resumir en varios puntos. Primeramente, Curious argumentaba que la moderación tenía sus buenos y sus malos. Argumentaba que las preguntas de un renglón deberían de verse como shitpost, al igual que blogs de un renglón. Y también se quejaba acerca de las sugerencias de normas supuestamente demorando demasiado en ser ejecutadas. Esto es algo que volveremos a ver después. En cuanto a eventos no hay mucho interesante que decir, siendo que el staff de hecho recibió esta crítica bien, así que vamos a saltar a destacados. En destacados, Curious argumenta lo que venía argumentando en los últimos meses, es decir, que los blogs destacados tomaban muy poco esfuerzo y se quejó de los moldes, argumentando que el sistema de destacados generaba que los usuarios caen en la trampa del conformismo y en lugar de intentar mejorar para llegar a destacados, como hacía el sistema pasado, el contenido cada vez se volvía más y más genérico, no solo por la falta de reto, sino por ser recompensado por hacer nada nuevo. Dark, al igual que en el blog de la polémica de Juan Di, dejó un comentario el cual nos gustaría leer entero para ofrecer la perspectiva interna de uno de los líderes. Bueno, este blog admito que es bastante interesante y estoy abierto a que cualquiera puede tener su propio pensamiento de nosotros, pero noto ciertas cosas en la crítica que particularmente a mí no me convencen. Lo de las sugerencias, si bien es cierto que hay veces que podemos fallar en este aspecto, por lo general la gente suele confundir un lo tomaremos en cuenta con un lo haremos sin dudarlo. Pensar o tomar en consideración algo que sugieren nuestros usuarios no necesariamente implica que lo ejecutaremos, solo creemos que es lo suficientemente interesante para debatirlo y ver cómo implementarlo. Lo de las preguntas sí me pareció un poco desubicado que lo criticaras, pero vale, tomemos los conceptos. Un blog es un tipo de publicación que su objetivo es brindar algún tipo de información a través de un escrito. Una pregunta pide un tipo de información. Somos regularmente exigentes con esto de los blogs porque si algo no está mínimamente estructurado para considerarlo informativo, interesante o útil, entonces se generaría los chispots. ¿Para qué rayos vamos a ponerle dedicación a hacer una pregunta? Con la misma lógica,
¿Te parece lógico que suprimamos a los usuarios hasta el punto de que no puedan preguntar absolutamente nada porque hasta para eso le pedimos calidad? Ya de por sí somos exigentes con los blogs. Sería muy malo de nuestra parte hacer lo mismo, algo tan básico como una pregunta. Oh shit, here we go again, con los destacados. Ya estoy un poco harto de repetir siempre lo mismo, pero intentaré darme a entender lo más posible. No sé qué punto le veías tú a los destacados, pero nosotros destacamos a un blog por diferentes factores. Un blog no necesita tener siempre los mismos requerimientos de fábrica para ser bueno. Pueden ser interesantes a su manera, agradables de leer, entre muchas cosas. Destacamos algo en concreto de ese blog, sea su estética preciosa, su interesante contenido, la manera en la que se envuelve. Es como un juego. Un juego AAA se ve bien, ¿no? En su mayoría son buenos, tienen buen contenido y están hechos con una calidad abismal. Ahora, agarremos un indie. Un indie no tiene los mismos recursos para hacer un juego de calidad de un AAA, pero se las ingenia con otros aspectos para ser destacable en la industria. Lo de los moldes, pues no puedo decirte mucho más. No podemos hacer un cambio tan grande en cuanto a los blogs. No es como un video en el cual el material audiovisual puede tener una mayor cantidad de modificaciones para sentirse únicos. Los blogs se ven muy limitados en este aspecto, sobre todo porque la comunidad trata de un solo tema. Hay contenido para todos, tanto esa gente que quiere hacer blogs genéricos que vamos, tiene su público. ¿Ves justo que no los pongamos ahí solo por ser eso? Hay gente que trata de hacer cosas interesantes en esta comunidad, pero cuando los ponemos en destacados, solo oímos las mismas quejas de son conformistas, cambien el sistema de destacados, en vez de pensar un poco sobre por qué ese blog llegó ahí. Da igual que yo me queje aquí, al final ustedes seguirán en lo mismo con esto. Pero bueno, supongo que no siempre se puede llegar a un acuerdo. El blog es interesante, pero siento que resaltas un poco las quejas que tenían sobre nosotros y no indagaste mucho en ello. Pero en fin, aún así, fue peculiar de ver. Si les interesa saber la opinión del guionista, creemos especialmente en cuanto a destacados. Si bien simpatizamos más con Dark, también creemos que él mismo debió de haber argumentado que es un blog destacado o no. Es algo subjetivo. Que no existe una forma objetiva de medir la calidad de la forma en la que Curious pretende en el blog que existe, y que tampoco se le está dando a blogs de baja calidad mucha prioridad. Es simplemente que Curious estaba en desacuerdo con lo que es un blog de alta calidad, pero él no se daba cuenta y asociaba su opinión con la verdad objetiva, lo cual es estúpido. El blog de Critical Staff causó algo de revuelo en su entonces. Si bien esta información anecdótica, recordamos que en ese entonces alguien llegó a reportar la crítica al staff en el chat de reportes, un reporte que fue ignorado. Pero esto no sería lo último que tendríamos que ver de Curious y sus problemas con los destacados, shitpost y sugerencias. Siguiendo adelante, el 15 de agosto empiezan las postulaciones al staff de 2019. Sin embargo, ni siquiera estas postulaciones se salvarían de un drama. En un comentario en el blog de postulación parodia escrito por Josholau, que ya no existe debido a que Bowser borró su cuenta, Bowser le dice a Josholau un par de días antes de que terminaran las postulaciones de que ya se habían decidido los ganadores de las postulaciones y que por tanto no importaba si hacía el blog. Esto generó un drama en el cual se esparció la narrativa de que la gente del staff había arreglado las postulaciones para elegir específicamente a la gente que le caía bien. Esto, sin embargo, no llegó a ningún lado. El 20 de agosto de 2019 harían curadores a Yolchu, Jessica, Bowser y Lozan, el último graciosamente habiendo sido un fuerte crítico del staff anteriormente junto con Curious. Así que realmente es difícil decir con una cara seria que las postulaciones de 2019 fueron arregladas. Además, ese mismo 20 de agosto, Curious funda el nuevo consejo, del cual hay algo que tenemos que avisar a los que están viendo este vídeo, antes de proceder a explicar qué es. En una fecha no muy clara de 2019, siendo que como dijimos antes, Bowser eliminó su cuenta, Bowser creó el Consejo Real, el cual era un chat privado de rol. Sin embargo, Curious, que fue invitado a ese chat de algún modo, pensó que era un chat serio dirigido a dar feedback al staff con una suerte de consejo. Esto puede que tuviera que ver con que Bowser generalmente solía hablar normalmente como si estuviera en rol también. Por lo tanto, Curious, teniendo varias neurodivergencias,
malinterpretó lo que era el Consejo Real. Cuando hicieron a Bowser curador, este eliminó el Consejo Real, pero Curious ofreció continuar el Consejo como líder de este bajo el título de El Nuevo Consejo. Bowser aceptó la idea, y de hecho se unió al chat del Nuevo Consejo como miembro del staff que escucharía lo que el Consejo tuviera que decir. Sin embargo, nada podría preparar a la comunidad por los eventos que ocurrirían a continuación. Eventos los cuales duraron 4 días seguidos de drama sin parar. Pero en vez de decirles directamente de lo que estoy hablando, déjenme ponerles una escena. Es el 7º mes de Super Mario Amino Awards. Pequeña intermisión, gente. Me gustaría decir primero que nada, lo siento que estoy haciendo esto sin guión. Solo iba a decir rápidamente que los SMA Awards en realidad terminaron en abril de 2019. Así que en realidad no hubieron 7 meses, como decimos acá, de SMA Awards, porque terminaron en abril. O sea, solo hubieron 4 meses de SMA Awards. Por lo tanto, lo que estamos a punto de escribir acá en realidad pasó en abril de 2019. Fue solo que cuando escribí el guión, yo, Curious, accidentalmente lo escribí recordando mal los hechos de las cosas de ese entonces. Entonces está. Pero solo sin decir lo que va a pasar, porque no quiero spoilearlo para ustedes, decirles que lo que va a ocurrir en el video a partir de después de esto es puramente por antecedente que ocurrió. No ocurrió específicamente por esto, ocurrió por antecedentes anteriores. No hubo nada más que haya pasado, ocurrió puramente por antecedentes. Pero ajá, ocurrió por todo lo que venimos viendo hasta ahora, por antecedentes. Pero ajá, eso es básicamente todo lo que quería decir y ajá, continuando. Y Curie, con su última narrativa de la sobrevaloración en Mario Amino de ese entonces, no estaba muy feliz. Ella, preocupada por su exnovio Alex KM, nota que estaba triste debido a que en la comunidad, a pesar de ser curador, nadie le reconoce. Entonces ella, junto con algunos amigos de los Kirin Walkers, deciden en broma crear multicuentas en Amino con las que votarían a Alex en los SMA Awards. Sin embargo, el staff de ese entonces notó lo que Curie hizo, y utilizando también viejos antecedentes de su antiguo comportamiento, deciden banear a Curie, siendo que les parecía razonable debido a que Curie había tenido muchos dramas y se había comportado bastante mal en el pasado, y esto para ellos fue la gota que colmó el vaso. Muy bien, el staff acaba de tomar esta decisión, ahora veamos cómo les fue. Tras meses, el mismo Zippy volvió de su tumba de Amino para volver a hacer memes sobre el baneo de Curie. Le preguntamos a Zippy por qué hizo estos memes, y esto es lo que tuvo que decir. Cuando me enteré del baneo de Naomi, al ser ella mi mejor amiga, y realmente la principal razón por la que seguía en la comunidad, decidí dejar oficialmente la comunidad, y por eso abandoné el chat de líderes y curadores. En mi mensaje de despedida del chat, dije que no intervendrían porque la banearon, pero si ella ya no estaba, prefería irme. Y es lo que hice. Pero mi gran y estúpido ego no podía quedarse sin saber qué decía la gente de mi retirada oficial. Así que entré e hice los memes ya conocidos. La verdad no sabía mucho del caso. De hecho, nada. Y me hacía gracia el hecho de que la gente creyera que yo sabía algo o que me iba por decepción. O una cosa así.
fue uno de los tiempos más caóticos de Super Mario Amino, por no decir el momento más caótico. La guerra civil de Super Mario Amino había empezado. Ese 5 de septiembre hubieron fuertes quejas de múltiples usuarios amigos de Curie, Irati, Pomo, Chiaki, Curious, Yosho, y además, por si no fuera poco el baneo de Curie, el mismo día un usuario llamado Project, quien había sido baneado por hacer acoso sexual a 8 usuarias de Super Mario Amino y deportado varias veces, fue admitido de vuelta sin pedir disculpas. Y no eran solo los usuarios que entraron en pánico, el staff también. Al siguiente día, el 6 de septiembre, Pomo, Chiaki y Irati van a hablar con Goka acerca de que tienen un problema con Bowser, siendo curador a pesar del baneo de Curie, siendo que Bowser tenía una historieta de tener bastante mala actitud con ellas tres, y especialmente con Pomo, con quien se metía con problemas suyos muy personales de los que preferimos no hablar en este vídeo. Nos gustaría recordaros que por favor, que molestar a estas personas por sus acciones es innecesario, y estamos bastante seguros de que Bowser probablemente haya reflexionado y se arrepienta de haber molestado a Pomo acerca de problemas tan personales a su persona. Ellas le pidieron a Goka que no compartiera esto con nadie, pero Goka no les hace caso y lo comparte con el staff, lo cual hace que Dark vaya a hablar con ellas en un tono agresivo, siendo que él estaba cansado de esto. Tras esto, las tres hablan con Bowser, y si bien no tenemos récord de este chat, sabemos que las tres recurrieron a llamar al staff corrupto por ignorar la preocupación que tenían con que Bowser no sea baneado, pero Curie sí. Y ahí finalmente llegamos al gran meme. El staff es corrupto. Gracias a Dark tenemos uno de los mensajes enviados por Gokas en el chat de líderes y curadores, en el cual escriben: Veamos, me voy unas horas más a descansar y prácticamente la cosa de momento va así. Así que efectivamente le importamos un carajo, y solo incentivo a seguir con este conflicto. Haremos un blog respondiendo a todo, que por cierto Dark, esto de mi opinión no hay pedo. Te respondo incluso si lo hacen antes de miércoles. Siguiendo. Curious al parecer si quiere formar una rebelión, que sí sabe que si lo hace morirán sus compatriotas y él, ¿verdad? Además de que está mi abuelo. A Bowser, efectivamente, el agente 069, pidió ayuda al líder Amino. Ahora esta era de la comunidad es la era de la guerra civil. Eso es un hecho, no una opinión. Dios, ¿hasta dónde escaló esto de la guerra contra Bowser? Literalmente hemos vuelto al retro. ¿Y Yosho? Bueno, Yosho sigue siendo Yosho. Como bien dijo Goka, esta era de la comunidad es la era de la guerra civil. Eso es un hecho, no una opinión. Sin embargo, la cosa no acabaría aquí. El 7 de septiembre, Goka publica la encuesta Super Mario Amino está decayendo, en la cual Goka pregunta lo que dice el título. Ganó el sí con un 51,5% y el no con un 48,5%. Pero lo que nos interesa aquí es ver los comentarios, al menos los que sobrevivieron, porque la encuesta fue borrada. Dark, en su frustración, empezó a postear memes en respuesta a gente elaborando porque creen que Super Mario Amino está decayendo. La reacción no fue positiva. La cosa llegó tan lejos que Curious, tras los eventos del 6 de septiembre, decide reportar a Dark con equipo Amino por lo ocurrido en el chat con Chiaki, Irati y Pomo. Esto no resultaría en absolutamente nada. Sin embargo, creemos que el mensaje de reporte vale la pena de leer, siendo que es altamente gracioso. Desde hace un tiempo hubo un tema con un líder el cual tiene un comportamiento bastante infantil a veces. Lo mismo pasa con un curador que reportaré más tarde en otro reporte. Es algo largo de contar, así que aquí va. Desde hace un buen tiempo, una usuaria llamada Neomi ha estado teniendo problemas con un curador llamado Bowser, porque Bowser se ha estado pasando con ella y otros usuarios. Yo naturalmente un día le quise decirle al curador de su conducta, fui y le dije, y luego de una discusión dentro del staff, el líder al cual estoy reportando, Dark, le prohíbe a Neo hablar sobre Bowser. Y en general tuvo una conducta bastante infantil. El staff, al tomar esa decisión, ya que la crítica que fui a dar fue constructiva. Esto que acabo de decir pasó hace cosa de una semana y fue una razón para la expulsión de Neomi.
Recientemente usuarios Chucky, Pomo e Irati fueron a hablar con Dark sobre la conducta de Bowser y que él se pasaba con ella. Y Dark tuvo una conducta muy infantil con ellas y empezó a decir varias cosas bastante faltantes de respeto. Y si no era más para colmo, luego este tipo, Bowser y Dark, fueron y asumieron que Naomi le estaba comiendo la cabeza a las tres, que se quejaban y banearon a Neo, dando a los usuarios la excusa de cargos muy viejos que Neo ya había aprendido de ellos y no tenía sentido que ahora la banearan. El reporte no resultó en absolutamente nada, y el 9 de septiembre, Curious, al ver que su intento de hacer que Dark sea baneado, fue con Bowser a contarle lo que pasó, y expresa la opinión de lo que pasó con Chiaki, Pomo e Irati fue un abuso de poder. Y en uno de los momentos más graciosos de la historia de Mario Amino, Curious le envía este audio a Bowser. Bueno, no quiero que... bueno, básicamente haya un problema ahora contigo. Sé que va a pasar, que seguramente te saltes a la defensiva, pero ahora necesito que me escuches con esto, Bowser. A ver. Básicamente lo que pasó el viernes, y esto es un problema por el cual no dije nada ayer, fue porque es un problema que está relacionado contigo en parte, entonces es algo que tengo que decirte, pero también es algo que tienes que corregir vos. Y bueno, también es algún problema bastante grande que ocurre con Dark. Lo que pasó el viernes fue abuso de poder. Porque Neo, por lo que yo tengo entendido, porque lo que me han contado, no necesariamente Neo, pero Chiaki, Pomo y Umaru me han contado. Bueno, Chiaki, Pomo y Irati. Básicamente, ellas fueron y se quejaron de ti con Dark. Primero que nada, Dark les trató mal, lo cual es algo que me parece totalmente inaceptable. Y segundo, después pasó que ustedes en el chat del staff, me enteré que empezaron a culpar a Neo y después ahí llegaron a la conclusión de bañarla sin haber sacado ninguna conclusión que realmente estuviera bien hecha. Entonces eso fue abuso de poder y es un problema bastante grande, me parece, la verdad. Entre Curious y sus compatriotas, y el audio de Curious a Bowser que parece una madre regañándole a su perro, no sabemos cuál es más gracioso. Y el quinto día después del comienzo del apocalipsis, si bien las cosas no serían lo mismo y cada tanto habría quejas sobre el baneo de Curie, las cosas al fin se calmaron. Honestamente, decir que el baneo de Curie fue uno de los eventos más estresantes para todos en la comunidad sería decir poco, por lo menos. Tras el baneo de Curie, muchos de los miembros de los Kingdom Walkers migrarían a Discord, donde sigue existiendo hoy en día. Y con esto termina uno de los arcos argumentales más grandes de Super Mario Amino. Si bien el arco de Curie terminó en Mario Amino, hay que recordar que Curious estaba teniendo su propio arco en la comunidad, y esto nos lleva a otro de los momentos más graciosos de la historia de Mario Amino. Después de Dark retirándose de líder el 22 de septiembre, el 4 de octubre ocurre un debate entre varios usuarios veteranos de Mario Amino y el staff vigente por ese entonces en lo que se llamaría el chat de protesto. Curious y sus compatriotas, incluyendo a Yosolao, Afrodite, Marcelol y etc., se unieron a un chat privado para tener una discusión acerca de los problemas que en este entonces Curious estaba todavía quejándose al respecto. Un punto de contención a la discusión fue cómo el staff recibía críticas que luego supuestamente eran ignoradas, además de sugerencias de normas o cómo supuestamente, según Curious, se ignoró el blog de la crítica al staff. Otro punto de contención era que Curious quería abrir el chat de dudas y sugerencias. Esto debido a que el chat de dudas y sugerencias requería que los miembros se salieran del chat una vez resolvieran su duda o sugerencia. Pero Curious proponía que se abriera para que miembros veteranos pudieran ayudar a resolver dudas. Además, Curious actuó como un bebé llorón porque rechazaron una de sus sugerencias y Goka no contestó el por qué se rechazó la sugerencia. Si eso no fuera poco, Pomo, el cual era un usuario que había sido invitado al chat de protesto, tenía un descontento con cómo estaban manejando el debate,
siendo que Pomo sentía que era una queja exclusivamente de Curious hacia el staff. Finalmente la percepción de la realidad distorsionada de Curious estuvo en completo display, demostrando pretensión de objetividad. Luego del chat de protesto, no resultando en absolutamente nada, Curious terminaría yéndose de Mario Amino. Sin embargo, lo interesante hoy en día es leer el chat de protesto después de la discusión. Thunder afirma que quería colaborar con Curious para trabajar con el staff mejor, y efectivamente ella le fue a decir a Curious en mensajes directos que el staff tenía pensando trabajar juntos con él. Sin embargo, finalmente terminaría rechazando la propuesta debido a que su enfoque estaba en los Kingdom Walkers de Discord, ya que no pasaba su tiempo en Amino, casi nada después de todo el drama. El baneo de Curie fue uno de los eventos canónicos de Super Mario Amino. Junto con la retirada de Zippy, este evento causó que muchos de sus usuarios activos se fueran, y si bien la comunidad no moría inmediatamente, esto representaría un nuevo comienzo para Super Mario Amino, donde podrían intentar no cometer los mismos errores que la anterior vez. Ya veremos si lo lograron hacer o no. Por cierto, quiero pedir perdón personalmente a todas las personas a las que les hice algo malo. No fue mi mejor momento. Ahora soy una persona completamente cambiada y sobre todo, incluso aunque me metí bastante con Bowser y él se metió conmigo también, yo no fui una buena amiga para Bowser. Lo siento mucho, seas Bowser o seas una de las personas que llega a hacer daño. Si quieres que nos disculpemos de una manera mucho más privada y mucho más buena, no me importa que me hables y me escribas en los comentarios tu usuario de Discord o de Twitter, que seguramente comentaré y pues podremos hablarlo tranquilamente si quieres. Soy una persona completamente cambiada y la verdad me arrepiento bastante de lo que hice. Ah, sí, Igoka se retiró de su puesto de líder el 20 de noviembre. Algo que nos gustaría aclarar para esta sección del vídeo es que no logramos encontrar para nada tanta información acerca de los 2020 de Super Mario Mino. Además quisimos terminar el vídeo en lo que fue el último gran arco de SMA argumental, antes de que el SMA moderno se pusiera en lugar. Así que vamos a combinar 2020 y 2021 para esta sección final del vídeo. Empezaremos con malas noticias para el staff desde entonces, con Dark y Goka ya habiéndose retirado de líderes. El 2 de enero también se retiraría Thunder de líder. Dejando solo de líder del staff a Toby, el 17 de marzo deciden ascender a Jess de líder, además de añadir a Vane, la usuaria de 2017, como curadora. Sin embargo, Bowser el 6 de abril decidiría dejar el staff, dejando solo de staffers a Jess, Lozan, Toby, Holchu y Vane. En otras noticias, en comienzo de 2020 apenas se creó un nuevo chat, este bajo el nombre de Centro Maker. Centro Maker no era como tu chat regular de rol, porque en realidad no era un chat de rol. Centro Maker se trataba de un chat en el que jugadores de Super Mario Maker 1 y 2 podían compartir sus niveles y jugarlos entre sí. Originalmente creado por Luce y Slont, con Naz uniéndose poco después, el chat fue destacado mayormente porque incluso durante el periodo de mayor inactividad de Super Mario Mino, Centro Maker seguía ahí activo y se volvió prácticamente el chat principal de SMA, cuando la comunidad ya estaba terminando de morir. Sin embargo, por 2020, el chat tenía algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo concursos con premios en Amino Coins. Y estos concursos podían variar de ser un concurso de speedrunear un nivel creado por uno de los administradores del chat, a hacer tus propios niveles y que los moderadores del chat actuaran de jueces para ver cuál es el mejor nivel. Otra cosa que ocurrió el 17 de marzo, y algo que se repetiría bastante durante los 2020, es las invasiones. Específicamente el 17 de marzo ocurrió la invasión de Kokoro, un personaje de Bang Dream, una IP japonesa de la cual el escritor de este vídeo no tenía ni idea de su existencia hasta hacer este vídeo. Durante la invasión, muchos miembros se pusieron la misma foto de perfil de Kokoro, e incluso crearon un chat privado con todas las Kokoro, y además llenaron la carpeta compartida de fanart de Kokoro. Como se darán cuenta, involucraba mucho Kokoro. Esta invasión no fue nada absolutamente serio, fue una broma entre usuarios de la comunidad.
Sin embargo, lo que no fue una broma fue algo que ocurrió casi un mes después de estos eventos, el 16 de mayo. El 16 de mayo, un grupo de amigos de Curie y una cuenta bastante sospechosa llamada Rana Gaming 75, la cual era una multicuenta de Curie, fueron al chat de reportes a pedir que Curie fuera desbaneada. Además, si bien no podemos verificar esto debido a que la cuenta ya no existe y no podemos ver sus mensajes, el usuario Krix estuvo mandando insultos en ese chat mientras pedía que reinstauraran a Curie. Curie sería eventualmente desbaneada al año de su baneo. Sin embargo, este conflicto, a opinión del guionista, fue completamente innecesario. Hablando del pasado, volviendo para molestarnos, el 3 de junio de 2020 se subió un blog, el cual en su momento causó una controversia algo grande. Y de hecho, nos gustaría, para el propósito de este vídeo, hablarles acerca de este blog. El blog se llamaba Una breve experiencia. Una breve experiencia es un blog relatado por un usuario cuyo nombre no sabemos exactamente, debido a que se cambió el nombre del perfil para reflejar que se fue de la comunidad. Sin embargo, lo interesante no es quién es este usuario, pero más bien lo que nos cuenta en su blog. Volvamos en el tiempo a 2018, ¿vale? En este blog, el usuario nos cuenta acerca de cómo en 2018 el staff y el usuario reconocido Curious Guy fueron responsables por burlarse de él por ser un niño muy pequeño, y según escribe en el blog, las burlas que recibió fueron suficientes para llevarlas a un intento de suicidio fallido. Hola, sé que nadie se acuerda de mí, eso no importa, no busco ser recordado por nadie, solo quiero decir una cosa, el staff de 2018 fue una mierda total. Se comportaron de una manera repudiable conmigo. Pero oigan, no vengo a insultar sin razón. Aparte, no fueron los únicos que hicieron eso. Él también. Les explico. Yo en ese entonces tenía 10 años. Primer error mío, lo reconozco. Subí un blog. Y de alguna manera el chico que les dije me contactó. Y estuvimos hablando. En cierto momento me preguntó mi edad. Allí está la prueba. No es suficiente, pero es lo mejor que pude conseguir. Entonces le dije que 15. Obviamente él ya sabía que era mentira. Insistí y le dije la realidad. Tenía 10 años. Segundo error, dije mi edad. Entonces me invitó a un chat suyo. No lo reporté, apenas llegué a la app un mes antes de esto. No sabía que era spam. Los allí presentes me trataron bien. Nunca revelé mi voz en ese chat. No dudo que supieran que era un menor. Después la conversación se movió al ya difunto Tarde con líderes y curadores. Allí comenzó el infierno. Charlamos normal, después mandó un audio, cantando una canción que ni la letra sabía. Allí fue cuando un tipo comenzó a mandar mi mismo audio pero cada vez más distorsionado. Algunos comentarios en tono de burla salieron, los ignoré. Después el audio que me hacía reír comenzó a incomodarme. Le dije que dejara de hacerlo, pero siguió insistiendo. Las burlas aumentaron. Cosas como, ¿ya no te diviertes? Y peores salieron. Los insultos no faltaron. Llega el tal Curious. Creí que iba a detenerlos, pero se les une. Tiempo después llegó el staff. Creí que tranquilizaría todo. Lo único que hicieron fue avivar el fuego. Los reporté, pero abusaron de su poder, ignorando mis reportes fundamentados. Al final, no tenía argumentos. Dije cosas que me hacían sentir orgulloso de mí mismo. Al final se burlaron de ello. ¿En qué terminó todo eso? Un intento de suicidio fallido. Al final me fui de la comunidad. Reporté con equipo amino al staff y a Curious, así como a la comunidad. Todo esto con multicuentas para que los de equipo amino no me pudieran ignorar. Quiero decir estas verdades para que sepan qué staff tienen. Banéenme, seguiré volviendo a expresarme libremente. Es un derecho. No aceptaré chats o comentarios. Iré a cada lugar de esta comunidad a divulgarlo. Gracias. Ahora, algo que nos gustaría dejar absolutamente, totalmente en claro antes de continuar con lo que estamos por decir, es que realmente no importa si lo que nos cuenta este usuario puede que no sea 100% correcto a cómo ocurrieron las cosas. Lo importante acá es que este usuario se sintió muy mal por nuestra culpa, al punto de que lo llevó a intentar cometer las acciones que cometió. Nos gustaría dejar absolutamente en claro eso y decir, quitando la narración pasiva por un segundo, que yo,
Curious Guy, el escritor de este video, y por parte del staff de 2018, lo sentimos gravemente. No estamos acá para juzgar a nadie, estamos acá para analizar la historia de Super Mario Amino. Y quería dejar en claro que no importa si quizás el usuario no recordó del todo bien los hechos de lo que ocurrió tras analizar lo que vimos en la investigación, lo que importa es reconocer que sus sentimientos son completamente válidos, y no importa si los hechos no salían para nada con lo que dijo en el blog. Lo que importa es que de algún modo u otro lo hicimos sentir mal, y eso no estuvo bien. Ahora, continuando, ahora que eso está claro... Lo que nos cuenta el usuario al comienzo es muy probablemente verdad. El usuario subió un blog y Curious terminó contactándolo, y como podemos ver, efectivamente le preguntó al niño cuál era su edad. También Curious recuerda haber invitado al niño a su chat, aunque eso no hubiera caído dentro del spam de ese entonces. Sin embargo, algo que hicimos para propósito de este vídeo es revisar el chat de líderes y curadores, y si bien no podemos encontrar el chat privado de Curious con este usuario para verificar 100% lo que se hablaron, encontramos un mensaje algo interesante por parte de Curious en esta conversación. Por eso te decía que no tienes la edad suficiente. Analizando la conversación entera, no encontramos ningún momento en el cual Marcelol, el usuario que estaba distorsionando el audio, se haya burlado de este usuario de esa forma. Además, Curious, cuando se metió a la conversación, fue presumidamente para recordarle al niño que es muy pequeño para estar en una red social. Al menos de lo que podemos ver del mensaje que le mandó Curious al niño. Ahora, existe la posibilidad de que el usuario haya sido insultado en algún otro lugar. Quizás Curious en mensaje directo le dijo algo, o en su propio chat la discoteca Shy Guy. Pero no tenemos una forma de corroborar esto. Además, dada la información que tenemos, es muy probable que Curious haya simplemente intentado advertir al usuario de no quedarse en la comunidad por ser tan joven. Sin embargo, en caso de esto no ser cierto, Curious lo siente y lo hará mejor a la próxima vez. Pero como mínimo sabemos que lo que pasó en el chat de tarde con líderes y curadores no ocurrió de la forma en la que fue relatado. Y de hecho, ¿el staff? Nunca aparece en ese chat, en primer lugar. Lo que queremos decir es que la evidencia es inconclusa. No sabemos exactamente qué pasó, necesitaremos más información como para realmente saber. Pero de nuevo, queremos repetir que realmente lo sentimos por ese chico. Nadie merece sentirse de esa forma, mucho menos un niño. Y está claro que si bien quizás el usuario estaba tomándose todo muy a pecho en ese entonces, eso no quita que lo que hicimos fue responsable. Volviendo a 2020, el 21 de junio se da el primer concurso de memes de SMA. Y si bien este concurso no fue particularmente impresionante y la mayoría de sus memes eran bastante malos, queremos resaltar uno de los mejores memes de salir de esta época de SMA. Curious Guy Skin Minecraft. No, Joseph. No me conviertas en una skin de Minecraft. Saltando 2021, siendo que no encontramos nada más el resto del año, el 22 de enero se sube un blog que también tuvo bastante controversia. Este blog siendo llamado La decadencia de Super Mario Amino, escrito por el blogger Galleta, un usuario veterano de la comunidad para ese entonces que había estado desde 2018, este blog fue recibido con bastantes burlas, siendo que el blog hablaba sobre varios temas con una sección llamada Usuarios Tóxicos. Además de que generalmente el blog era bastante gracioso e innecesario dado que varias de las cosas dichas en el blog eran de dramas que ya habían muerto. Kyuri y Yosolau, la primera habiendo sido planeada en 2020, hicieron blogs de parodia burlándose del blog de Galleta. Galleta eventualmente borraría su cuenta de SMA, por lo tanto sus blogs ya no están disponibles. Sin embargo, tuvimos la muy afortunada o desafortunada suerte, dependiendo de cómo lo veas, de darnos cuenta de que Yosolau todavía tenía copiado en un chat el texto entero del blog, y gracias a esto fuimos capaces de preservarlo parcialmente. Nos gustaría leer para ti este blog entero, un poco por el acto de preservación, pero también porque es bastante gracioso. Este blog es bajo mi punto de vista, así que posiblemente no sea la verdad absoluta. Si estás en desacuerdo, tienes un punto diferente, y en los comentarios. Así podemos ver... Así podemos ver nuestros puntos. Pendejo. Prólogo. En el 2018 entró a una comunidad llamada Super Mario Amino y todo marchaba bien. El staff era muy activo y responsable. Los veo que eran muy originales y variados. No, ¿eso qué, güey? No mames. Y los usuarios eran buena gente, ahí sí.
La comunidad estaba en su mejor momento, todo parecía que iba a estar muy bien. Vaya error. Porque llegó un día que marcaría un antes y después para la comunidad. En el aniversario del 2019, por una razón desconocida, para ese entonces, Nomi fue baneado. Y de ahí empezarían varias cosas que arruinarían la comunidad. Una etapa llena de polémicas, traiciones, peleas, toxicidad, malas decisiones y más. Por eso en este te diré bajo mi opinión por qué la comunidad está muriendo. Si eres nuevo, ve esto. Si eres viejo, ve esto. Sea quien sea, debes ver este blog. Ya no vamos. Parte 1. ¿Qué es SMA? Para esto me he basado en muchas versiones de antiguos usuarios y de otros más. En ese instante te mostraré un mini documental de SMA hecho por mí. La historia de SMA. SMA nace el 2 de febrero de 2016 gracias a Mario Gaming, del Perú, el cual solo creía la comunidad, pero no sería sino hasta la llegada de Zippy en donde habría un cambio en esta comunidad. Él junto con más personas sabían lo que hizo a SMA tan querido. Habían eventos únicos como Cupamino, chats especiales como el Castillo de Bowser y más. La comunidad estaba cada vez creciendo y mejorando, pero no sería hasta 2018 donde alcanzaría su máximo potencial. Sea así medio tipo SMA como si fuese el Barça de Guardiola en 2018, no man. Donde habrían chats únicos, eventos fenomenales, usuarios que siguen siendo recordados hasta el día de hoy, etc. Digo hasta ahora. Pero en ese lapso de tiempo pasó algo en su época dorada. El staff, incluyendo a Zippy, se fueron retirando el proyecto poco a poco, haciendo que la única del equipo original que estuviese activa hasta la fecha es Thunder. ¿Quién era? Ah, ya le está. Eso marcaría algo en su futuro. Ahora que acabamos esto, vamos a la siguiente parte. Parte 2. Una comunidad sin Naomi. La muerte de Naomi fue algo que sorprendió a muchos, y además fue una de las primeras polémicas grandes, ya que dividió a muchos, los que estaban de acuerdo en su baneo y los que no estaban de acuerdo. Hasta el staff estuvo en la pelea, la cual al final nadie resultó victorioso. Pero ese evento hizo que muchos abandonaran la comunidad. De todos ellos, uno fue el que más dolió a muchos, el momento donde Zippy se fue. La marcha de Zippy es muy importante, ya que después de que se fue, muchísimo le siguieron del paso, blogs importantes y usuarios activos que se fueron después de que se fue. Y esto nunca hubiese pasado si el staff nunca hubiese abandonado a mí, pero ya veremos del staff al final. Solo concluiré que el staff la regó con esta decisión. Por eso marcharía el inicio de la decadencia. Parte 3. La decadencia de todo. Aquí voy a poner mini segmentos del por qué cada cosa de la comunidad decayeron. Punto 1. Los blogs. Actualmente los blogs están en un problema de estancamiento. Lo único que hay en su mayoría son fanfics y dibujos. No está mal eso, pero es molesto ver que solo hay eso. Ya son pocos blogs que no son esas dos cosas. Incluso hubo una época en la cual solo existían esas dos ideas, y eso es algo triste. No, pero yo hacía lo mismo. Punto 2. Los destacados. Los destacados ya no premian a la calidad, pero nunca la hubo. Lo único que premian es la cantidad, y eso se nota porque en la actualidad con solo surgir un blog ya automáticamente estaban destacados. Mientras que antes era un procedimiento de revisión para ver toda la calidad posible. He visto muchos blogs destacados con faltas de ortografía e información, pues yo sé lo mismo. Otro problema que hay es que el destacado se convirtió en un estatus social. ¿Eso qué, güey? O sea, sin destacado no eres nada según muchos de la actualidad, y es más dicho sector que mencionaré a otro. No mames, esa mamada que... 3 usuarios tóxicos. Tan. Aquí entramos a terreno peligroso. Lut ya habló de esto, así que no voy a divagar tanto en el tema, pero se mencionan los usuarios más tóxicos de la comunidad. Ojalá los que mencionaré les dolerá, pero es necesario sí sé porque me harta que aún con todas no quieren cambiar, y estoy aquí para decirles sus verdades. No solo a ustedes, sino a toda la comunidad. Ojo,
No quiero que automáticamente los acosen o les arruinen la vida. Solo voy a exponer sus actitudes que de alguna forma han arruinado la imagen de comunidad. ¿Qué pedo? Curious Guy, su persona del 2018. Actualmente su usuario mejoró como persona y estoy orgulloso de eso, pero su versión 2018 simplemente es muy atroz. Ya todos sabemos su caso con un niño de 12, el cual se burló de él por su voz y gracias a eso le dio depresión. Bueno, pero lo que Hasso vea es su tonto berrinche por no haber sido curador. Simplemente fue un desastre ese día entero. Toda la comunidad se dividió en secciones, los que apoyaban y los que estaban en su contra. Incluso creo que su chat llamó al nuevo consejo, el cual era un chat de debates, el cual decayó poco a poco por culpa de Curious. Él no quería justicia contra el staff, él no quería un cambio en ese chat, solo quería beneficiarse para poder ser curador. Pero al final su batalla acabó y su chat cerró. Pero al menos reflexionó y está orgulloso de él. No le tiren la arena. Él no se lo merece. Para diferenciar los que mencioné, él sí cambió. Bueno. Gray. Este usuario me ha decepcionado por su actitud actual y les diré por qué. Yo siempre apoyaba a este usuario con sus depresiones. Bueno, hasta cierto punto sí. Las cuales eran más falsas que mis ganas de vivir. Pero entre más apoyo tenía, su atención, lo que quería, aumentaba. Y entre más aumentaba, quería más y gracias a eso pasó todo lo malo con ella. Cuando terminó con Prince, ella pintó a Prince como el culpable. Oye, ¿por qué mencioné esto en primer lugar? ¿Qué tenía que ver? No. Con el culpable de todo, haciendo sentir mal y volver a disculparse y ni hablar de su pelea con Naruto. ¿Qué mierda era Naruto? Tocó ello y se comportó de una manera muy súper infantil. Bueno, era los jóvenes. Y quién sabe lo peor, aún con todo el apoyo que hay de atención, no ha cambiado en nada. De hecho, empeoró. ¿Cómo me encanta eso? Aunque ella presuma que si cambió, no se nota, porque sigue tropezando una y otra vez, y siempre les grita a sus amigos por su atención. Y no, Gray, no es un argumento el si no te gusta como soy, ignórame, porque te lo digo para que mínimo reflexiones, porque tu actitud no solo es estúpida, es peligrosa. No solo para ti, sino para la comunidad general, porque es como un virus. Acosaste a una creadora solo porque se inspiró en su estilo. Algo muy egocéntrico de tu parte. Carajo, conmigo te quejaste solo por un estilo insignificante. Tu manera de expresarte cuando estás molesta es muy asqueroso de tu parte. ¿Qué mierda de Naruto, güey? A Naruto lo único que existe es insultarlo al animal, aun cuando él quería calmarse. Y no es por defenderlo, pero tú también te comportaste muy a menudo en esa situación. Dudo que cambies, si sigues así, te harás daño a ti misma poco a poco. Y a sus simples y algo, respóndeme si quieran. Me da igual, solo defienden lo indefendible a una persona que ha maltratado mucho en mis amigos. Ya. Bueno, me maltratado mucho en mis amigos. Y a alguien que no merece el amor y cariño que ustedes dan a ella. Pero bueno, ¿qué esperar de alguien que ve como figura paterna a Dallas? Bueno, eso es cierto. ¿Quién quiere a Dallas realmente? Hershey's. Pero no sé quién mierda era, pero... ¡Ah! Este maldito usuario. Nunca creí que tendría que hablar con él otra vez. Todos los que me conocen más a fondo saben que pido este usuario. ¡Lo detesto con todas mis ganas! Tengo muchas cosas que decirle que no sé qué tiene por decencia. Pero bueno, si tienes algo diferente a pensar sobre él, está ok. Pero yo lo odio. ¡Lo odio! Bueno, ya. Este usuario incluso es la primera vez que lo conocía y es extremadamente grosero y algo sarcástico. Pero nos hicimos amigos. Todo iba muy bien, pero poco a poco mostraba su verdadera personalidad. En unos días él mostraba un nivel de perversión bastante alarmante. E incluso en un chat privado estaba hablando de sus fetiches, los cuales ni de broma diré. Ah, ya me acuerdo de eso. Bueno, no juzgo. Pero no sería hasta que creara el chat de New Donk City, donde su verdadera personalidad luciría, una personalidad pedante, enfermiza y peligrosa. Empezó a abusar de su poder, obligando a usuarios a hacer cosas indebidas o que ya rompían con las reglas de la comunidad. Afortunadamente lo banearon, pero volvió para después morir. ¿Qué?
Mi experiencia con él fue muy fea. Me arruinó la vida en SMA, acosándome y molestando, pero al mismo tiempo, por eso sigo rencoroso con él. Ojalá nunca vuelva. Project. Este usuario era mi mejor amigo, así que imagínense lo feo que será que yo tenga que decir toda la verdad. Lo conocí en 2019 gracias a unos amigos. Nos empezamos a llevar bien hasta que empezó a tener una decepción con el rol Lemon. Ojo, no tengo problema con esos roles, pero a veces quería a la fuerza hacer esos roles. Su primer baneo fue por haber acosado a 3 usuarias, las cuales no mencioné para el mato, pues regresó bastantes veces. Pues esas veces que rezó, hizo público a muchos de los que estuvieron en su chat privado. De todos esos, tristemente, yo. Lo que le hizo a mis amigos y a mí es algo que no se puede olvidar fácilmente. Lo bueno es que esté en el olvido. Ahora falta mencionar a unas últimas personas, las cuales uno los pinta con los buenos y otros con los malos. Y esas personas son las siguientes. Parte 4. El staff. Los buenos, los malos, Bueno, o sea... Ay, no mames. El staff actual ha hecho algunas cosas bastante cuestionables con el baneo de Omi, al cual ya ni di mis conclusiones, pero también hay más cosas. Es muy contradictorio que banean a Naomi por algo que ya pasó, ya casi 3 años. Ay, me confundí. Y que dejaran que usuarios como Hershey sigan con la comunidad, incluso en la actualidad. Sé que están inactivos, pero Naomi también estaba inactiva en esas épocas. Incluso llegaron a un punto en el cual Naomi era el nombre prohibido, lo cual, con todo respeto, es una idiotez. O también hablar sobre el caso de Penélope. Ya sé. Que a ella, aun cuando no había nada y que ella volvió automáticamente a la baneada, no defendería a Penélope porque ella también tiene gran parte de la culpa. Pero sí perdona a Hershey Project, porque a ella no. También es cagada. Ella es cagada también. No sé por qué defender su punto, pero es cagada. Bueno, aunque tiene consejo esa persona, pues bueno. Pero eso es el pasado. Actualmente diría que son más flojos, no más corruptos. Corruptos. Esto lo digo porque ya se tarda mucho en responder y realizar las sugerencias y quejas de la gente. Incluso en casos jamás lo hacen y terminan en nada. Y no los culpo. Soy yo en este blog, dije muchas veces y no los culpo. Bueno, y no los culpo, ya que solo son 2 usuarios los que manejan el staff y es difícil. Entonces, ¿por qué me puse tan exigente con esta? Si solo eran 2 y que aparte creo que eran menores, aparte con otras cosas que hacer, o sea... Ya que Thunder se retiró, Loza no está disponible, Toby simplemente ya está viviendo su vida de manera normal. ¿Ves? Aprendan de Toby. Toby sí fue un Sigma, esta curaca de comunidad. Para todo esto, ¿de quién es la culpa que SMA decayera? Y la respuesta es... Parte 5. Todos somos culpables. Sí, aunque suene imposible, todos somos culpables. Tanto el staff por su gran inactividad, tanto los usuarios por no ayudar a aportar a la comunidad. He visto mucha gente decir que la comunidad está muriendo sin dar argumentos. Incluso gente que no tiene menos de un mes aquí. Comunidad en decadencia. Solo les diré algo a los OGs. A los OGs. ¿Y quién se me reviva? Ustedes revívanlo y no le echen la culpa a cualquier cosa mínima. Oye, sí, la responsabilidad de los OGs es revivir una comunidad toda pedorra de Amino. No, man. Y al staff. Ustedes deben seguir con su responsabilidad. Sé que tienen que vivir una vida. Lo sé, pero también tienen que poner su grano de arena aquí. Sí, staff. ¿Qué es eso de estudiar a la universidad? ¿Qué es eso de pagar la cuenta? ¿Qué es eso de tener una vida social estable en el mundo real? No. Tú tienes que quedarte en Amino. Tienes que estar en SMA 24/7 cuidando a un montón de niños pubertos. ¡Claro! Exacto, a huevo. No todo es color de rosas. Porque si vemos, la chispa de ese mega aún sigue ahí. Es cuestión de ver algunos de los bloques que están por ahí. Use Upstart el Mage. Eso es un buen ejemplo de un blog
sin suficiente apoyo, lamentablemente. No sé cuál sea ese blog, pero los blogs aún tienen potencial, pero por culpa de la falta de atención que tiene y el poco apoyo no logran explotar su potencial. Y sin apoyo no hay más blog, y sin blog la comunidad está vacía. Parte final. Al fin. Mi mensaje final. Me tardé mucho en este blog porque estaba pensando que decir cómo explicarme bien. Y dije, pues mamada, la verdad. Aparte de que este posiblemente sea mi último blog. Mentira. Nah. No quería que llegara este momento en el cual tendría que decir todo lo malo de la comunidad. Solo hay unas cosas para terminar. Los blogs no están hechos para ganar fama. Están hechos para aportar algo a la comunidad. Digo, a esta comunidad. El destacados no te da mejor que al otro usuario que no hizo ningún blog. Haz un blog porque realmente te guste. Ese es el secreto de un buen blog. El amor que le has puesto. Bueno, eso sí tiene algo de razón realmente. Decir algo a los nuevos. Esto no está hecho para que se vayan. Es para que puedan ver lo que le pasa a la comunidad actualmente. Ustedes deben seguir su camino. Así si quieren. No es mi obligación decirles qué hacer y no hacer. Los antiguos no se queden de brazos quejándose de todo lo que pasa a la comunidad. Si realmente quieren la época dorada de regreso, deben hacer que regrese otra vez. No solo quejarse sin argumentos y por simple rabia. Yo tal vez siga aquí, pero no pienso hacer más blog. Mentí otra vez. Nah. Pienso ayudar a la comunidad con mi apoyo a los nuevos. Mentí otra vez. Nah. Darles mi atención. Mentí. Nah. Resolver sus dudas. Nah. Y ayudarles en sus blogs para que mejoren. Nah. Fue un placer haber hecho blogs para esta comunidad. Ojalá este blog sea de ayuda para que pueda haber un cambio aquí. Tal vez me haya contradecido muchísimo o haber dado una información errónea. Bastante. Y si es así, dímelo. No sé dónde adiós, sino hasta luego. Bye. El blog de Galleta es simplemente fenomenal. Y leeríamos las parodias, pero tenemos cosas con las que seguir. Y vaya que son cosas importantes. El 29 de febrero de 2021 se da la invasión de Barbie Amino SMA. Esta invasión se mantuvo como un misterio como mucho tiempo y no tenemos mucha información acerca de esta primera invasión, ya que hubo 3 durante el año. Sin embargo, sabemos que los usuarios de SMA y la primera invasión de Barbie Amino a SMA decidieron contestar en Barbie Amino con cuentas de Goombas repitiendo un mensaje en el chat de Barbie Amino. De lo que sí tenemos más información es de la segunda invasión de Barbie Amino. El 23 de mayo de 2021, The Phantom aparecería en varios chats de SMA para advertir que la historia de SMA cambiaría para siempre mañana. Y el 24 de mayo el plan de las Barbies se puso en marcha. Las Barbies entrarían a chats como cuentas normales de SMA y hablarían con usuarios para ganar su confianza. Luego una de las cuentas subiría un blog diciendo que Barbie Amino se infiltró en la comunidad y que incluso uno de los líderes estaba de su lado, así causarían que los de SMA se pelearan entre sí. No tenemos acceso al blog que fue publicado, sin embargo fuimos capaces de preservar su texto nuevamente. El blog leía: ¡Hola, putos haters de Barbie! Nuestro plan era atacar desde dentro, pero claro, alguien descubrió a Kato. Una verdadera lástima. Desde Barbie Amino queremos decirle que we know who are you. Sin embargo, no somos gilipollas. Esta vez nos hemos preparado. Por algo aseguramos que este sería el fin de Super Mario Amino. ¿No creéis, chicos? Mis barbinitas y yo hemos hablado con algunos usuarios de la comunidad por privado y hemos hecho que se unan al clan Barbie con antelación, antes de que este ataque comience. Así que sí, hay varios usuarios entre vosotros que continuarán la raid y nos ayudarán. Y eso no basta, hay alguien del staff con el que hemos estado hablando y le hemos contado todo y se ha prestado a ayudarnos. Si no nos ha baneado, por algo será, ¿no creéis? En efecto, está de nuestra parte. ¿Pruebas de que esto es cierto? Las daremos si en algún momento nos traiciona. Obviamente no podemos cagar nuestro ataque desde dentro si decimos que el staff está de nuestra parte. Y aún así, uno de los postulados a curador también está de nuestra parte. No tenéis nada que hacer, putas. Los más inteligentes entre ustedes puede que se hayan dado cuenta de que las capturas que tenemos muestran al Phantom al igual que las multicuentas como cuentas propias. ¿Significa que Curious estaba detrás de la raid de Barbie Amino? No. Sin embargo,
La persona que estaba detrás de todo esto era alguien a quien nadie vio venir, pero que en realidad pensándolo tiene mucho sentido. El 15 de noviembre de 2024, Curious estaba investigando acerca de SMA en 2020 y en 2021, cuando de repente en el chat del servidor de investigación de SMA, Josh Solao deja un comentario un tanto particular. Inmediatamente Curious fue a preguntarle a Shrub en Discord y este mismo confirmó que era verdad y confesó a todo. Todo este tiempo la raid de Barbie Amino era una broma hecha por Shrub a la expensa de todo Super Mario Amino. Estaba detrás de cada movimiento, él hizo las multicuentas, él hizo el blog, él creó esta captura falsa de Jess admitiendo unirse a las Barbies, él era el Shrub que controlaba el juego. Verdaderamente Shrub es sin lugar a duda el supervillano número 1 de todo Super Mario Amino. El 15 de junio de 2021, 4 curadores nuevos son elegidos en postulaciones, estos siendo Ed, Jesus, Mac y Dementio. Esto generó un montón de polémica por parte de los miembros que no llegaron a ser elegidos para el staff, según nos comenta Kafu, otro usuario veterano de la comunidad, amigo de Jess. Recuerdo esa época donde Toby era líder agente y literal no hacía nada. De hecho, estaba inactivo bastante tiempo. Bueno, pues el hate de esa época, en vez de caerle a Toby, le terminó cayendo a Jess y a los pocos del staff de ese tiempo que hacían cosas. Habían comentarios tipo, yo lo haría mejor, de la mayoría de gente que no fue aceptada ser del staff de ese tiempo. Ok, esta es la parte del vídeo que va a ser más difícil de hacer sentirnos, porque uno de los últimos eventos relevantes de la comunidad involucran al staff, y específicamente la líder Jess. Ahora, si sabes algo de la comunidad de SMA, sabes que Jess eventualmente se retiraría de ser líder el 14 de enero de 2022, este siendo el último evento que nos gustaría cubrir en este vídeo acerca de la historia relevante de SMA. Sin embargo, a pesar de las ganas del director del proyecto de cubrir más a fondo qué ocurrió exactamente, por respeto a Jess decidimos que sería mejor cubrir esto sin indagar mucho sobre el tema. Verán, sabemos que Jess en ese entonces la pasó muy mal, mayormente porque como leyeron en el comentario de Kafu, todo el hate que había hacia el staff le caía a ella. Y Toby era un líder agente que no estaba activo y nadie le decía nada a pesar de que Jess estaba intentando hacer lo mejor que podía por la comunidad. Según nos comenta Jess en lo poco que estuvo dispuesta a decirnos, muchas gracias Jess, sabemos que fue duro. Solo te puedo decir que de las peores épocas de mi vida, donde toda la mierda que la gente no quería me llegaba a mí y yo estaba muy molesta, e irme de ahí fue de mis mejores decisiones en la vida. Tuvimos acceso al chat de líderes y curadores para esta investigación, y con ello también pudimos investigar acerca del tema, pero lo que ocurrió fue simplemente algo muy personal como para mostrar, y de verdad que lo sentimos. Si de casualidad estás viendo esto, Jess, creo que no soy el único de los que trabajó en el proyecto que le gustaría decir lo siento, ojalá haber estado ahí para ayudar. Y el 14 de enero de 2022, tras Toby habiéndole dado el rol de líder agente, Jess se retira oficialmente de la comunidad. ...2022, 23 y 24 no fueron la inmediata muerte de la comunidad. Sin embargo, ya desde 2020 la comunidad estaba empezando a ser menos y menos activa. Hoy en día todavía quedan un par de personas que visitan Super Mario Amino, y hubieron algunos eventos interesantes que podríamos haber cubierto en este video, como el SMA Rewind de 2022. Gracias a Castor por hacerlo, por cierto. Pero la gente que visita hoy en día Super Mario Amino sabe bien que la comunidad es un fantasma de lo que una vez solía ser. Sin embargo, no quita que a pesar de que Super Mario Amino ya no sea lo mismo, que nosotros, sus viejos miembros, ya no somos los mismos, esa comunidad de 2018 e incluso la de 2019 siempre va a vivir en mi corazón. Te amo, Super Mario Amino. Gracias por todo, por las memorias, las risas, los amigos, y gracias a todos los miembros de la comunidad que se reunieron para este proyecto. Los aprecio inmensamente. Nunca pensé que realmente estaría acá terminando de hacer mi sueño una realidad. Gracias, Super Mario Amino.
¿Mario Mino? Fabuloso 211 X-Reader por Alfonso Roburoni González García Ramírez, también conocido como Alfonso Roburoni González García Ramírez Midnight. Capítulo 1. Primer día. Hola, esta es mi historia de Tu X Fabuloso 211. Este es el capítulo 1. Espero que disfruten y den recomendaciones. Gracias a Taco por la ayuda con la ortografía. Capítulo 1. Fabuloso y Ti se ven por primera vez. Te despiertas en tu cama y desayunas, y te despides de tu madre y vas a la escuela, pero se pasó el colectivo. Fuiste caminando a la escuela, y todos se rieron. Nota de la autora, se rieron porque eres guapa y te tienen envidia. Por ser muy guapa, y mejor que ellos tienen mucha envidia, todos menos alguien. Todos menos Fabuloso. Entonces se acerca y entonces dice: Hola Fabuloso 211, el blogger de SMA. Fabuloso: Hola, qué guapa eres. Y de repente se hace murciélago. Soy vampiro. ¡Wow! Nunca conocí a un vampiro. Fabuloso: No lo digas a nadie. Es un secreto desde que soy vampiro. Ok, no le digo. Fabuloso llevaba suéter rojo. Llevaba lo que lleves. Entonces llegó la hora de las clases. Hiciste la clase y entonces viste a Curious Guy. Curious Guy. Hola. Curious Guy. Hola, perra. No te acerques a Fabuloso. Es mío. Y entonces le insulté. Estás celoso. Era verdad. Curious Guy llevaba puesto zapatos marrones, calzoncillos amarillos, calcetines magenta, pantalón negro, sudadera roja, máscara blanca, guantes negros, gorra roja, capucha puesta. Entonces me fui, pero no vi a Fabuloso. Entonces volviendo a casa vi a alguien que me dijo: ¿Quieres a Fabuloso? Sí, yo lo tengo. Devuélvelo. Ok, me llamo Mob Toad. Mob Toad llevaba cigarro. Tienes que hacer algo para devolverlo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Mob Toad, pasarme las nudes de Marcelol. Marcelol era mi mejor amigo. Continuará. Capítulo 2. Marcelol. Ok, las mando. Marcelol llevaba sexy. Mob Toad, gracias. Fabuloso está en su casa. Voy a ir a su casa a ver cómo está. Vas a casa de Fabuloso a ver cómo está. En casa de Fabuloso, toca el timbre. Madre de Fabuloso: Hola, ¿quién eres? Novia de Fabuloso. Madre, nota de autor: tardaba mucho en escribir madre de Fabuloso. LOL XD. Ok. Fue a habitación de Fabuloso y estaba Fabuloso. Llevaba suéter rojo, lentes. Iba a besar a Fabuloso, pero llevó Curious Guy. Curious Guy, te advertí, perra. Curious llevaba gorra, lo que dije antes. Curious se hizo hombre lobo. Curious: Soy hombre lobo y me voy a enojar porque quisiste sacarme a Fabuloso. Estaba enojado. Curious hombre lobo llevaba pelo, pero Fabuloso se hizo vampiro. Fabuloso: No le hagas daño. No tengo la ñ en mi teclado. LOL XD. Entonces Fabuloso mató a Curious. Curious: Me vengaré. Fabuloso: No, Curious. Fabuloso lloró. Dormir con Fabuloso 211. Curious: Me vengaré. Fin del capítulo 1.